La cafetera se rompió contra el suelo de linóleo exactamente a las 6:47 de la mañana, y Grace Holloway supo que iba a ser uno de esos días. El líquido marrón se extendió por las baldosas amarillas como una mancha en su ya agotadora vida. Y su hija menor, Emma, empezó a llorar desde el salón, donde había estado viendo dibujos animados antes de ir al colegio. No pasa nada, cariño, le dijo Grace, con voz tensa, mientras cogía la fregona del armario. Mamá solo ha dejado caer algo. Solo ha dejado caer algo. Eso es lo que siempre decía. Solo había dejado caer la pelota al llevar a Tommy a tiempo a su entrenamiento de fútbol. Solo había dejado caer el pago del alquiler en el buzón con 2 días de retraso. Solo había dejado caer otra parte de su dignidad cada vez que tenía que pedirle a su jefe un adelanto de su sueldo. Antes de empezar, si te está gustando esta historia, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación. Créeme, no querrás perderte a dónde nos lleva este viaje. Grace tenía 34 años, aunque la mayoría de los días se sentía el doble. Su cabello oscuro, que solía llevar largo y suelto, ahora lo llevaba recogido en una coleta perpetua, práctica y anodina. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado en los 2 años transcurridos desde la muerte de Marcus, marcadas por el dolor y el agotamiento a partes iguales. Trabajaba turnos dobles en la cafetería Rosie's, a las afueras de la ciudad, sirviendo desayunos a camioneros y almuerzos a los que acudían al juzgado, sonriendo hasta que le dolía la cara, fingiendo que no se estaba ahogando. 4 hijos, 4 niños hermosos, hambrientos y en crecimiento que necesitaban zapatos, material escolar, pasteles de cumpleaños y esperanza. Tommy tenía 12 años, lo suficiente para ver más allá de su cara valiente. Lily tenía 10 años, era tierna y ansiosa. Jake tenía 7 años, era salvaje y valiente. Y Emma, la dulce Emma, solo tenía 5 años, todavía lo suficientemente pequeña como para creer que todo iría bien porque mamá lo decía. Marcus había sido un buen hombre, un gran hombre en realidad. Trabajaba en la construcción, llegaba a casa cansado y cubierto de polvo, pero siempre con una sonrisa para sus hijos, siempre con energía suficiente para jugar al fútbol o ayudarles con los deberes. Entonces ocurrió el accidente, un andamio que no estaba bien asegurado, una caída que se podría haber evitado, un funeral que dejó a Grace con 4 hijos, una hipoteca que no podía pagar, y un vacío en el pecho que no se curaba. El dinero del seguro se había agotado hacía 6 meses. Grace terminó de limpiar el café, miró la hora, las 6:53, y empezó a llevar a los niños hacia la puerta. Mochilas, fiambreras, autorizaciones. La rutina matutina era una operación militar, y ella era una general sin energía. Mamá, necesito $5 para la excursión, dijo Lily mientras subían a su viejo Honda Civic, el que llevaba 3 meses con la luz del motor encendida. ¿Cuándo es la excursión, cariño? El miércoles. Eso le daba a Grace 4 días para encontrar $5 que no tenía. Te los conseguiré, cariño, te lo prometo. Dejó a los niños en el colegio, se despidió con una sonrisa que no sentía y se dirigió al restaurante. El turno de la mañana se difuminó en los huevos fritos de la tarde, tortitas con sirope extra, recargas de café, sonrisas y asentimientos. Sonrisas y asentimientos. Le dolían los pies, le dolía la espalda, le dolía todo. Grace, tienes una carta. Rosie la llamó desde detrás del mostrador alrededor de las 2 de la tarde. Rosie tenía unos 60 años. Era la dueña del restaurante desde hacía 30 años y tenía un corazón más grande que su considerable complexión. Llegó ayer, pero te fuiste corriendo antes de que pudiera dártela. Parece oficial. Grace se limpió las manos en el delantal y cogió el sobre. Era de papel grueso de color crema, del tipo que se usa para asuntos importantes. La dirección del remitente decía Morrison & Associates, abogados, con una dirección en un lugar llamado Millbrook, a 3 horas al norte, en las montañas. Lo primero que pensó fue en el pánico. ¿Se había olvidado de pagar algo? ¿Alguien la estaba demandando? ¿Se puede demandar a alguien que no tiene nada? ¿Estás bien, cariño?, preguntó Rosie. Estás pálida. Estoy bien. Grace se guardó el sobre en el bolsillo del delantal. Solo necesito 1 minuto. Se metió en la pequeña oficina de atrás, la que olía a café viejo y cigarrillos, a pesar de que Rosie había dejado de fumar hacía 5 años. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una carta.
Estimada señorita Holloway, lamentamos informarle del fallecimiento de su tío abuelo Howard Marsh, que falleció el 19 de octubre de este año, siendo usted su única pariente viva. Ha sido nombrada única beneficiaria de su patrimonio. Póngase en contacto con nuestra oficina lo antes posible para discutir la transferencia de la propiedad, concretamente el Hotel Marigold, situado en 247 Mountain View Road, Millbrook. Grace leyó la carta 3 veces. Howard Marsh. El nombre le trajo algo a la memoria. Su abuela lo había mencionado 1 o 2 veces hacía años. Era el tío de su madre, alejado de la familia por razones que nadie había explicado nunca del todo. Se había mudado antes de que Grace naciera. Y, por lo que ella sabía, nadie había sabido nada de él en décadas. Y ahora estaba muerto y le había dejado un hotel. Volvió al restaurante con la carta en la mano y Rosie le echó un vistazo a su cara y le sirvió una taza de café sin que se lo pidiera. ¿Malas noticias? No lo sé. Grace se sentó en uno de los taburetes con las piernas repentinamente temblorosas. Mi tío abuelo ha muerto, alguien a quien ni siquiera conocía, y me ha dejado un hotel. ¿Un hotel? Rose levantó las cejas. Martin, hotel entero, al parecer. Al final de su turno, la noticia se había extendido por el restaurante como la pólvora. Grace se convirtió en el centro de atención, algo que nunca había deseado. Los clientes habituales tenían opiniones y no dudaban en compartirlas. Los hoteles son un pozo sin fondo, dijo el anciano Patterson, que llevaba 20 años comiendo lo mismo en la misma mesa. Mi primo compró un motel una vez y se arruinó en 2 años. Deberías venderlo inmediatamente, añadió la señora Chen, que trabajaba en la inmobiliaria de la misma calle, antes de que te veas obligada a pagar impuestos y mantenimiento. ¿Cómo se llama el lugar?, preguntó Derek, uno de los camioneros. Sacó su teléfono. El Marigold, déjame buscarlo. Su rostro se ensombreció mientras desplazaba la pantalla. Oh, Grace, cariño, quizá quieras ver esto. Giró el teléfono. La pantalla mostraba una foto antigua de lo que en su día pudo haber sido un edificio grandioso. 3 pisos de arquitectura victoriana con un porche envolvente y adornos ornamentados. Pero la foto estaba desfasada. En los comentarios debajo se contaba una historia diferente. Lleva abandonado años. Millbrook es básicamente un pueblo fantasma desde que cerró la fábrica. Mi padre dice, ese lugar está maldito. Hay que derribarlo por completo. No vale ni el terreno en el que está. Grace sintió un breve destello de esperanza, y ni siquiera se había dado cuenta de que había estado esperando morir en su pecho. Por supuesto, no valía nada. Por supuesto, lo único que le había caído del cielo era otra carga, otro peso que soportar. Deberías cederlo al banco o lo que sea, dijo Derek, sin malicia. Reduce tus pérdidas. Grace condujo a casa en silencio, con la carta quemándole en el bolso. Recogió a los niños, preparó la cena con lo que había en la despensa, pasta otra vez, por tercera vez en una semana, y se ocupó de que todos hicieran los deberes, se bañaran y se acostaran. Finalmente, a las 10:30 de la noche, se sentó a la mesa de la cocina con una calculadora y una pila de facturas. Las cuentas no cuadraban, nunca cuadraban. Incluso con 2 trabajos, limpiaba oficinas los fines de semana. Le faltaban $300 cada mes. El coche necesitaba reparaciones. Tommy necesitaba zapatos nuevos. El casero había empezado a insinuar que subiría el alquiler. Volvió a sacar la carta y la miró fijamente. Un hotel sin valor en una ciudad muerta, pero también una salida. Quizás, posiblemente, aunque fuera un desastre, aunque se estuviera cayendo a pedazos, era suyo. Un lugar donde vivir sin tener que preocuparse por el alquiler. Quizás podría arreglarlo, venderlo y obtener lo suficiente para empezar de nuevo en algún lugar con un coste de vida más bajo. Quizás esto sea una locura, se susurró a sí misma. Pero, ¿qué tenía que perder? A la mañana siguiente, Grace llamó al bufete de abogados. Una secretaria con una voz clara le dijo que sí, que el señor Morrison podía reunirse con ella. ¿Qué tal el próximo martes? Grace explicó que no podía ausentarse del trabajo con tan poca antelación. ¿Podrían hacer una consulta telefónica? Hubo una larga pausa y luego el propio señor Morrison se puso al teléfono. Señorita Holloway, dijo con voz ronca por la edad, comprendo la difícil situación en la que se encuentra. Su tío abuelo dejó instrucciones específicas. La propiedad debe reclamarse en persona
en un plazo de 30 días a partir de la notificación, o se venderá en una subasta y los ingresos se destinarán al condado. 30 días. A Grace se le encogió el corazón. Pero no puedo. Tengo hijos. Tengo un trabajo. Lo entiendo. Pero esos eran sus deseos. La voz del señor Morrison se suavizó ligeramente. Por si le sirve de algo, señorita Holloway, su tío abuelo era un hombre peculiar, pero no era tonto. Debía de tener sus razones para dejarle esto a usted. Ese fin de semana, Grace hizo algo que nunca había hecho antes. Pidió ayuda. Llamó a su vecina, Patricia, una profesora jubilada que a veces cuidaba a los niños en casos de emergencia. Llamó a su jefe y le suplicó que le diera 3 días libres. Comprobó su cuenta bancaria, $217,32, y calculó que tenían suficiente dinero para la gasolina para hacer el viaje. Nos vamos de aventura, les dijo a los niños el lunes por la mañana. ¿Qué tipo de aventura?, preguntó Tommy, receloso. A sus 12 años, había aprendido a desconfiar de los cambios repentinos. Vamos a ver un hotel en las montañas. Pertenecía a mi tío abuelo y ahora es nuestro. ¿Nos mudamos allí?, preguntó Lily con voz débil. Grace respiró hondo. Aún no lo sé, cariño. Solo vamos a verlo. A ver qué tenemos. El viaje hacia el norte duró más de lo esperado. La autopista dio paso a sinuosas carreteras de montaña y los árboles los rodeaban, brillantes, con colores otoñales rojos, dorados y naranjas que parecían casi artificiales por su intensidad. La señal del GPS fluctuó y se perdió en algún momento alrededor de las 2 horas, lo que obligó a Grace a confiar en señales de tráfico cada vez más vagas. Millbrook apareció de repente tras una curva, y a Grace se le encogió el corazón. La ciudad parecía algo que el tiempo había olvidado. La calle principal tenía 3 manzanas de largo y estaba flanqueada por edificios que claramente habían visto días mejores. La mitad de los escaparates estaban vacíos, con las ventanas polvorientas o tapiadas. Los pocos negocios que quedaban, una tienda general, una oficina de correos, una cafetería, aún más deteriorados que Rosie's, tenían un aire derrotado. Este lugar da miedo, anunció Jake desde el asiento trasero. Solo es tranquilo, dijo Grace, aunque sentía la misma inquietud. Había gente alrededor de unos pocos coches aparcados en la calle. Un anciano barría la acera frente a la tienda general, pero el pueblo parecía vacío, como una fotografía de sí mismo. El GPS se reactivó lo justo para indicarles que tomaran una carretera más estrecha y sinuosa que subía por la ladera de la montaña. Los árboles eran más densos allí, y la luz del sol apenas penetraba entre las copas. Grace apretó las manos sobre el volante cuando la carretera se convirtió en grava y luego en poco más que un camino de tierra. Y entonces lo vio. El Hotel Marigold se alzaba en el paisaje como un monumento a la decadencia. 3 pisos de arquitectura victoriana, igual que en la foto. Pero la realidad era mucho peor. La pintura se había desprendido en largas tiras, dejando al descubierto la madera grisácea. Varias ventanas de los pisos superiores estaban rotas, aperturas oscuras que parecían dientes perdidos. El porche que rodeaba la casa se hundía peligrosamente por un lado, y las enredaderas habían consumido gran parte de la pared este, trepando hasta el techo. «Dios mío», susurró Grace. Detuvo el coche en lo que en otro tiempo pudo haber sido una entrada circular, ahora cubierta de maleza. Durante un largo momento, nadie se movió. Incluso los niños permanecieron en silencio, mirando fijamente el edificio. «Mamá», dijo Tommy finalmente, «no podemos vivir aquí. Lo sé». La voz de Grace era apenas audible. «Lo sé, cariño». Había sido una idiota desesperada y tonta que se había dejado creer que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría suceder. Pero esto no era bueno. Era un desastre. Era más deuda, más problemas, más pruebas de que Grace Holloway no podía tener un respiro. «Quiero irme a casa», lloriqueó Emma. «Lo haremos». Grace parpadeó para contener las lágrimas. «Solo tengo que mirar dentro por motivos legales. Luego nos iremos». Salió del coche, con las piernas entumecidas por el viaje. El viento de octubre atravesaba su chaqueta, trayendo consigo el olor a descomposición y madera vieja. Las hojas muertas se deslizaban por el porche mientras se acercaba a los escalones de la entrada, probando cada uno con cuidado antes de apoyar todo su peso. La puerta principal era enorme, de madera oscura con una ventana ovalada de cristal de colores, o lo que había sido cristal de colores. Ahora solo eran fragmentos, unidos por telarañas y el paso del tiempo.
Grace probó la manilla, cerrada con llave, por supuesto. Rodeó el porche y el edificio. Los niños la seguían como patitos indecisos. Había muebles rotos apilados contra una pared, sillas a las que les faltaban patas, una cómoda con todos los cajones tirados en el suelo a su lado, más ventanas rotas, una escalera de incendios oxidada que parecía que se derrumbaría con solo respirar sobre ella. Y entonces, cerca de lo que debía de ser la entrada de la cocina, lo vio. Una pequeña puerta de poco más de 1,5 metros de altura, medio oculta por unos arbustos crecidos. Quizás una entrada de servicio o el acceso a un sótano. Estaba abierta. «Quedaos detrás de mí», les dijo Grace a los niños. Empujó la puerta para abrirla más y miró dentro. Oscuridad y olor a humedad. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El estrecho pasillo daba a lo que claramente era un antiguo almacén en el sótano, con estantes de madera llenos de tarros cubiertos por décadas de polvo. Grace avanzó con cuidado. Los niños se pegaron a ella. Al fondo, encontró unas escaleras que subían. La puerta de arriba estaba abierta. Salieron a lo que debía de ser la cocina principal del hotel. Un espacio enorme con una antigua cocina de gas, una isla de preparación del tamaño de toda la cocina de Grace en su casa y una despensa. Todo estaba cubierto de polvo y escombros, pero la estructura era increíble, profesional, el tipo de cocina que podía servir a 100 comensales. Más allá de la cocina había un comedor con una lámpara de araña de cristal, a la que le faltaba la mitad de los cristales, que colgaba sobre mesas aún dispuestas con vajilla, como si los comensales simplemente hubieran desaparecido en mitad de la comida. Luego, un vestíbulo con una gran escalera lo suficientemente ancha como para que 6 personas pudieran caminar en fila, que se curvaba hasta el segundo piso. «¡Wow!», exclamó Jake. A pesar de todo, del deterioro, la suciedad, la catástrofe absoluta que lo invadía todo, Grace sintió que algo se removía en su pecho. Bajo las ruinas, podía ver lo que había sido. Grandioso, hermoso, el tipo de lugar al que la gente habría viajado, celebrado y creado recuerdos. «Mamá, mira». Lily señalaba una pared cubierta de fotografías enmarcadas. Grace se acercó, iluminándolas con la luz de su teléfono. Imágenes en blanco y negro del hotel en sus días de gloria. El porche lleno de mecedoras, todas ocupadas. El comedor repleto de gente con sus mejores galas. Una banda de jazz en el vestíbulo. Una boda en el jardín delantero. Y en varias de las fotos, un hombre alto, delgado, con ojos amables y una leve sonrisa. Su tío abuelo. Se dio cuenta de que era Howard Marsh. Parecía feliz en esas fotos. Orgulloso. «¿Qué es eso?», preguntó Tommy. Estaba de pie junto al mostrador de recepción, señalando algo detrás de él. Grace se acercó y vio lo que él había visto. Una caja fuerte, pequeña y metálica, parcialmente oculta detrás del viejo registro de huéspedes. La cogió y se sorprendió al descubrir que no estaba cerrada con llave. Dentro había una llave de latón, vieja pero bien conservada, y junto a ella una etiqueta con una letra cuidada. «Sweet Seven, Sweet Seven». Grace leyó en voz alta. Miró hacia la escalera. Subieron con cuidado, probando cada escalón. La segunda planta era un largo pasillo con puertas, todas cerradas. Habitación 1, habitación 2, habitación 3. Al final del pasillo, separada de las demás, había una puerta marcada con un 7 de latón ornamentado. La llave encajaba perfectamente. Sweet Seven era diferente de lo que había visto en el resto del hotel. Seguía estando polvoriento, claramente abandonado, pero también estaba intacto. Una sala de estar con muebles cubiertos con sábanas blancas, una pequeña cocina. Más allá, un dormitorio con una enorme cama con dosel y otra puerta que daba a un cuarto de baño con una bañera con patas. «Esto es increíble», dijo Lily, quitando una sábana de una silla para revelar un terciopelo burdeos debajo. Grace recorrió la suite como en un sueño. En el escritorio de la sala de estar, encontró un libro de contabilidad encuadernado en cuero y un sobre con su nombre. Con manos temblorosas, abrió el sobre. «Querida Grace, si estás leyendo esto, es que has venido. Una parte de mí pensaba que no lo harías, que serías demasiado práctica, demasiado sensata. Pero me alegro de haberme equivocado. No me conoces, y lo siento. Las políticas familiares nos mantuvieron separados. Viejos rencores, nunca tuve la energía para resolverlos, pero te he seguido la pista a lo largo de los años. Sé lo de Marcus.
sé lo de tus hijos, sé que estás pasando apuros. El oro de la boda es ahora tuyo. La mayoría de la gente te diría que no tiene ningún valor. Y según los criterios convencionales, tendrían razón. Pero los criterios convencionales no lo tienen todo en cuenta. Este hotel ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones y contiene algo más que habitaciones, madera y clavos. Mira el libro de contabilidad, no las columnas. Esas son solo para aparentar. Mira lo que realmente se debe. La ciudad ha olvidado lo que construimos aquí. Pero tal vez sea hora de que lo recuerden. Tal vez sea hora de que el Marigold vuelva a significar algo. La decisión, por supuesto, es tuya. Puedes marcharte, venderlo por el terreno y quedarte con el poco dinero que puedas obtener. Nadie te culparía. Pero si te quedas, si eres lo suficientemente valiente, lo suficientemente terca, lo suficientemente loca como para intentarlo, entonces todo lo que necesitas ya está aquí, incluida la respuesta a por qué te dejé esto. Sweet Seven es tuyo. Siempre lo ha sido, desde el día en que naciste. Lo mantuve listo, esperando. Bienvenida a casa, Grace. Tu tío abuelo, Howard Marsh. Grace leyó la carta 2 veces, luego 3. Le temblaban las manos. Los niños se habían dispersado por la suite, explorando, con sus voces resonando. Cogió el libro de contabilidad y lo abrió. Las primeras páginas eran las habituales de un hotel: fechas, números de habitación, cargos. Pero a mitad del libro, las entradas cambiaron. Diferente letra, diferente contenido. La señora Patterson, habitación 12, se alojó 3 noches durante su divorcio. Se marchó sintiéndose lo suficientemente fuerte como para empezar de nuevo. La familia Morrison, en su dulce viaje de aniversario, recordó por qué se enamoraron. James Chen, habitación 8, terminó aquí su novela y dijo que la tranquilidad le ayudó a encontrar su voz. La boda de Sarah y David en el jardín delantero, con 200 invitados, fue mágica. Entrada tras entrada, remontándose décadas atrás. No eran registros financieros, sino algo más. Historias, recuerdos, vidas cambiadas y, al final, con la letra de su tío abuelo, una sola línea. Para esto se construyó el Marigold. No el beneficio, sino el propósito. No el éxito, sino el refugio. No la gloria, sino la gracia. Gracia, su nombre, su palabra para lo que significaba este lugar. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Desde allí arriba podía ver más allá de la decadencia de los terrenos, hasta el valle que se extendía más allá. Las montañas se extendían en todas direcciones, espectaculares y salvajes. El sol se ponía, pintando todo de oro. Detrás de ella, Emma se rió de algo que dijo Jake. Tommy estaba examinando la vieja radio que había sobre la mesa, y Lily acariciaba con la mano la silla de terciopelo, con una pequeña sonrisa en el rostro. Grace pensó en su pequeño apartamento, en sus pies doloridos y en las facturas que se acumulaban, y en la sensación sofocante de ahogarse lentamente. Pensó en Marcus, que nunca había podido ver crecer a sus hijos. Pensó en el anciano Patterson, en la señora Chen y en Derek, el camionero, todos tan convencidos de que este lugar no valía nada. Quizás tenían razón, probablemente tenían razón, pero allí de pie, en la Dulce 7, con una carta de un hombre al que nunca había conocido, que de alguna manera sabía exactamente lo que ella necesitaba, Grace sintió algo que no había sentido en 2 años. ¿Esperanza? Una esperanza tonta, imprudente, absolutamente loca. Niños, dijo apartándose de la ventana, ¿qué les parecería quedarse aquí un tiempo? 4 pares de ojos la miraron fijamente. ¿En serio?, preguntó Tommy. ¿Vivir aquí? Quizás, posiblemente. Aún no lo sé, pero esta suite es nuestra. Está bastante limpia. Podríamos quedarnos esta noche, al menos para hacernos una idea del lugar antes de tomar ninguna decisión. Es como un castillo, dijo Emma, con voz llena de asombro. Es como un castillo encantado, corrigió Jake, pero sonriendo. Grace miró el libro de contabilidad que tenía en las manos, la carta y la llave que la había estado esperando. Pensó en lo que había escrito su tío abuelo. Todo lo que necesitas ya está aquí. No tenía ni idea de lo que eso significaba, ni idea de cómo podría hacer que esto funcionara. Pero por primera vez desde la muerte de Marcus, sintió que tal vez, solo tal vez, había un camino por delante que no había visto antes. Nos quedaremos esta noche,
repitió con más firmeza. Y mañana decidiremos qué hacemos después. Cuando la oscuridad cayó sobre el Hotel Marold, Grace reunió a sus hijos en el Dulce 7. Comieron barritas de cereales que sacó de su bolso y bebieron agua de las botellas que había en el coche. Hicieron la cama con dosel con sábanas que Grace encontró en el armario, viejas pero limpias, con olor a lavanda. Y mientras sus hijos se quedaban dormidos, agotados por el viaje y lo extraño de todo aquello, Grace se sentó junto a la ventana y contempló la silueta del hotel contra el cielo estrellado. En algún lugar del edificio oyó un sonido como el viento en pasillos vacíos, o tal vez como música tocada muy lejos, la débil melodía de un piano, fantasmal y evocadora. Grace debería haber tenido miedo, debería haber cogido a sus hijos y haber corrido de vuelta al coche para conducir directamente a su pequeño apartamento, a sus problemas conocidos y a su existencia segura y sofocante. En cambio, acercó el libro de contabilidad y comenzó a leer historia tras historia, vida tras vida, todas las formas invisibles en las que este lugar había sido importante. Y en algún lugar de esas páginas, en la cuidadosa letra de su tío abuelo, encontró lo que había estado buscando sin saber que lo estaba buscando. Una razón para quedarse, una razón para luchar, una razón para creer que la herencia que nadie quería podría ser exactamente lo que ella necesitaba. Grace se despertó con la luz del sol entrando por las polvorientas ventanas del Suite 7 y, durante un momento de desorientación, no tenía ni idea de dónde estaba. Entonces lo recordó todo: el viaje en coche, el hotel, la carta, la decisión imposible que había tomado de pasar la noche allí. Se incorporó y miró a su alrededor. Los niños seguían dormidos, tumbados en la enorme cama como cachorros amontonados. Tommy tenía el brazo sobre la cabeza de Jake. Lily estaba acurrucada a los pies de la cama y Emma estaba acurrucada junto a Grace, con el pulgar en la boca, a pesar de que se suponía que había dejado ese hábito. Hacía un año, a Grace le dolía la espalda por el viejo colchón y tenía la boca como si hubiera estado masticando algodón. Pero a través de la ventana podía ver la niebla matinal levantándose del valle, y las montañas parecían sacadas de un cuadro, con capas de color púrpura y azul que se extendían hasta el horizonte. Se levantó de la cama con cuidado, tratando de no despertar a nadie, y se dirigió al baño. El lavabo estaba manchado y el grifo chirriaba en señal de protesta, pero cuando lo abrió, al principio salió agua oxidada, que poco a poco se fue aclarando. Se lavó la cara y se miró en el espejo. «¿Qué estás haciendo?», le susurró a su reflejo. Su reflejo no respondió. Para cuando los niños se despertaron, Grace había tomado una decisión. Se quedarían 3 días, solo 3 días, para evaluar adecuadamente la situación. Haría un inventario de lo que se podía salvar, averiguaría si la propiedad tenía algún valor y tomaría una decisión informada sobre si intentar arreglarla o simplemente venderla tal cual y quedarse con el dinero que pudiera obtener. 3 días. Era razonable. No era una locura. «Muy bien, equipo», anunció una vez que todos estaban despiertos y vestidos. «Vamos a explorar este lugar como es debido. Pero hay reglas. Nadie va a ningún sitio solo. Nadie toca nada que parezca peligroso. Y si veis algo roto o afilado, me lo decís inmediatamente. ¿Entendido? ¿Entendido?», respondieron al unísono. Empezaron por la segunda planta, recorriendo cada habitación de forma sistemática. La mayoría estaban en condiciones similares, polvorientas, llenas de muebles viejos, pero estructuralmente sólidas. Los baños eran antiguos, pero funcionales. Las camas tenían armazones decentes. Las cómodas, una vez limpias, serían utilizables, pero fueron las cosas que encontraron dentro de las habitaciones las que hicieron que a Grace se le erizara la piel por la inquietud y la curiosidad a partes iguales. En la habitación 3, Lily descubrió un cuadro de una mujer con un vestido azul que miraba directamente al espectador con unos ojos que parecían seguirle por toda la habitación. La placa de latón de la parte inferior decía «Constance, 1879». «Es bonita, pero triste», dijo Lily. En la habitación 6, Tommy encontró una caja de sombreros llena de cartas, todas dirigidas al Hotel Marold, pero nunca entregadas. Grace hojeó algunas cartas de amor, en su mayoría de soldados de la Segunda Guerra Mundial. «Mi querida Margaret, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver el porche del Marigold y tu sonrisa». «¿Por qué nunca se enviaron?», preguntó Tommy.
Grace no supo qué responder. La habitación 9 contenía una colección de fotografías antiguas en marcos ornamentados. Grupos de personas posaban rígidamente con ropa de la época victoriana. Mineros con rostros manchados de suciedad. Mujeres con sombreros elaborados. Ninguna de ellas estaba etiquetada. Solo extraños congelados en el tiempo que observaban desde las paredes. En la habitación 12, Jake descubrió algo que le hizo gritar para llamar a su madre. Grace entró corriendo y lo encontró señalando el armario, donde alguien había tallado palabras directamente en la pared de madera. Todavía están aquí. Nunca se fueron. 1973. Grace sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué significa eso?, preguntó Jake, sin rastro ya de su bravuconería anterior. No lo sé, cariño. Probablemente solo sea alguien haciendo una tontería, gastando una broma. Pero su voz sonaba poco convincente, incluso para sus propios oídos. La tercera planta era peor. Varias habitaciones tenían daños por agua debido a goteras en el techo, y las tablas del suelo estaban blandas en algunos lugares, lo que resultaba peligroso. Pero en lo que debía de haber sido la suite nupcial, una habitación en esquina con ventanas en dos paredes y un balcón con vistas al valle, encontraron algo que hizo que Grace se detuviera en seco. Una caja fuerte, vieja, enorme, empotrada en la pared y soldada. Grace pasó los dedos por las juntas metálicas, selladas con soldaduras toscas que parecían haber sido hechas a toda prisa. La puerta de la caja fuerte tenía una cerradura de combinación, pero eso no importaba. Las soldaduras significaban que no se podía abrir sin equipo de corte. ¿Por qué alguien la soldaría?, preguntó. Tommy, quizás haya un tesoro dentro, dijo Emma, saltando de emoción. O quizás está vacía y querían asegurarse de que siguiera así, dijo Grace, pero no podía apartar la mirada de ella. ¿Qué podría haber dentro que alguien quisiera sellar para siempre? A la hora del almuerzo todos estaban agotados y sucios. Grace había hecho un inventario mental. 32 habitaciones, 8 baños, la enorme cocina, el comedor, el vestíbulo y la suite 7, además de los áticos. Había visto unas escaleras que subían desde el tercer piso, pero aún no se había atrevido a explorarlas, y el sótano, que apenas había visto cuando entraron el día anterior. Necesitaban suministros, comida, productos de limpieza, quizá algunas herramientas básicas, lo que significaba ir a la ciudad. Grace volvió a meter a los niños en el coche y condujo por la sinuosa carretera hasta Millbrook. A la luz del día, el pueblo parecía aún más deprimido que la noche anterior. Las pocas personas que había en la calle vieron pasar su coche con expresiones que iban de la curiosidad a la hostilidad. La tienda general se llamaba Millbrook Mercantile, y una campana sobre la puerta sonó cuando entraron. El interior era oscuro y estaba abarrotado de mercancías, un poco de todo, desde comida enlatada hasta herramientas y artículos de pesca. Una mujer mayor estaba detrás del mostrador, delgada y de rasgos afilados, mirándolos con los ojos entrecerrados. ¿Les puedo ayudar?, preguntó, con un tono que dejaba claro que prefería no hacerlo. Solo vamos a comprar algunas cosas, dijo Grace, esbozando una sonrisa forzada. Nos alojamos en el Marriott. La expresión de la mujer se agrió aún más. Había oído que alguien había heredado ese lugar. Me preguntaba cuándo aparecerían. Soy Grace Hall. Estos son mis hijos. La mujer no dijo su nombre. Se limitó a observar cómo Grace y los niños recorrían la tienda, cogiendo pan, mantequilla de cacahuete, productos de limpieza y una caja de bolsas de basura industriales. En la caja, Grace dudó y luego preguntó, ¿sabe algo del hotel? Es historia. Las manos de la mujer se detuvieron mientras cobraba los artículos. Solo que tu tío fue un tonto por mantenerlo abierto tanto tiempo. Deberían haberlo derribado hace décadas. ¿Por qué dices eso? No lo sabes. La mujer se rió con amargura. Pregunta por el pueblo. Te lo dirán. El Marigold está maldito desde el incendio. 1973 murieron 10 personas y dicen que todavía se pueden oír los gritos en las noches tranquilas. Grace sintió que sus hijos se apretujaban contra ella. Eso no puede ser cierto. Un incendio tan grande. Habríamos encontrado pruebas. Oh, encontrarás pruebas. La mujer metió sus artículos en una bolsa con brusquedad. Comprueba el ala oeste. Ahí es donde empezó. Tu tío reconstruyó algunas partes, pero aún se pueden ver las cicatrices. $57.43. Grace pagó con su tarjeta de crédito
que realmente no podía permitirse usar, y llevó a los niños de vuelta al coche. Mientras se alejaban, vio a la mujer en la ventana mirándolos partir, y la expresión de su rostro no era solo antipática, era de miedo. De vuelta en el hotel, Grace preparó sándwiches mientras los niños comían en el comedor, con sus voces resonando en el amplio espacio. Estaba untando mantequilla de cacahuete en el pan e intentando no pensar en incendios, maldiciones y cajas fuertes soldadas cuando oyó pasos en el porche. Se quedó paralizada. Estaban solos allí, a kilómetros de la ciudad, y no había visto ningún otro coche en la carretera. Cogió el cuchillo que había estado utilizando, que no era un arma muy eficaz, pero era mejor que nada, y se acercó silenciosamente a la ventana. En el porche había un anciano, muy anciano la verdad, debía de tener más de 80 años, quizá 90. Era delgado, vestía ropa de trabajo descolorida y una chaqueta de lona, y miraba fijamente la fachada del hotel con una expresión de profunda tristeza. Grace dejó el cuchillo y se dirigió a la puerta principal, abriéndola con cautela. ¿Puedo ayudarle? El anciano se volvió para mirarla, y sus ojos se agrandaron ligeramente. Tú debes de ser Grace. Te pareces a tu abuela, Sarah, ¿verdad? Sí. Grace salió al porche y cerró la puerta casi por completo detrás de ella. Lo siento. ¿Te conozco, Eli Thornton? Trabajé para tu tío abuelo durante 40 años. Me encargaba del mantenimiento y, sobre todo, de que todo funcionara hasta que él dejó de mirar atrás al edificio y ya no me necesitaba. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace unos 3 años. Dijo que no podía permitirse pagarme y yo le dije que trabajaría gratis, pero era demasiado orgulloso para eso. Viejo terco y tonto. La voz de Eli era amable a pesar de las palabras. He estado vigilando el lugar desde la distancia. Anoche vi luces encendidas y pensé que por fin había llegado alguien. Grace lo observó. Tenía ojos amables, rostro curtido y manos que parecían haber trabajado duro toda la vida. ¿Quiere pasar? Estaba preparando el almuerzo. No diría que no a una taza de café, si tienes. No tenían café. Estaba en la lista de cosas que comprar, pero Grace preparaba té con bolsitas que encontraba en la cocina de la Suite 7. Eli se sentó en una de las mesas del comedor mientras los niños jugaban en el vestíbulo y sus risas resonaban en el alto techo. Así que heredaste el Marigold, dijo Eli sosteniendo la taza con ambas manos. Howard me dijo que te lo iba a dejar a ti. Le dije que lo venderías, que una mujer joven con hijos no querría cargar con un pozo sin fondo como este, pero él dijo que vendrías, dijo que lo entenderías. ¿Entender qué? Eli dio un largo sorbo de té. Que este lugar es importante, que vale la pena salvarlo. Miró alrededor del comedor, al polvoriento candelabro y al papel pintado descolorido. La mujer de la tienda probablemente te contó lo del incendio. Dijo que murieron 10 personas en 1970. Murieron 6 personas. Eli corrigió en voz baja. Aún así son 6 demasiadas, pero a la gente de por aquí le gusta exagerar las cosas. El incendio se inició en el ala oeste a altas horas de la noche. Algunas personas salieron, otras no. Howard reconstruyó lo que pudo, pero el hotel nunca volvió a ser el mismo después de eso. El pueblo se volvió contra él. Dijo que había sido negligente, que el cableado era viejo, que había priorizado las ganancias sobre la seguridad. ¿Fue negligente? No. La voz de Eli era firme. Howard era muchas cosas, pero descuidado no era una de ellas. Ese edificio era su vida. Conocía cada centímetro de él. El incendio se consideró un accidente. Un cable defectuoso en una habitación. Pero Howard nunca lo creyó. ¿Qué creía? Eli se quedó callado durante un largo rato. Creía que alguien lo había provocado a propósito para encubrir algo. Algo que desapareció esa misma noche. Grace sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué desapareció? No lo sé exactamente. Howard nunca me contó los detalles, pero fuera lo que fuera, había estado en el hotel desde que se construyó. Algo valioso, no solo dinero, algo que significaba mucho para la historia de esta ciudad. Eli dejó su taza sobre la mesa. Pasó los últimos 20 años de su vida tratando de averiguar qué había sucedido. Por eso no podía mantener el hotel en buen estado. Estaba obsesionado. ¿Alguna vez lo descubrió? Si lo hizo, no me lo contó. Eli se puso de pie, con un crujido en las articulaciones. Pero te diré lo que le dije una vez. Este hotel se construyó sobre secretos. Dinero de la fiebre del oro, dicen. Pero nadie dijo nunca de dónde venía ese oro ni quién era su verdadero dueño.
El Marrold era la joya de la corona de esta ciudad cuando Millbrook significaba algo. Y cuando se incendió, la ciudad murió con él. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. No lo vendas, Grace. No hasta que hayas oído toda la historia. Howard te dejó este lugar por una razón. Sea lo que estaba buscando, quizá tú estés destinada a encontrarlo. Después de que Eli se marchara, Grace se quedó en el vestíbulo durante mucho tiempo pensando, ¿la historia completa? ¿Qué historia? ¿Y cómo se supone que la voy a encontrar? La respuesta llegó esa tarde, cuando bajó al sótano para ver si había una caldera que funcionara. El sótano era enorme, un laberinto de trasteros y cuartos de servicio, tenuemente iluminado por pequeñas ventanas cerca del techo. Grace avanzó con cuidado entre muebles viejos y cajas apiladas, utilizando la linterna de su teléfono en lo que parecía una antigua oficina de Howard's. Tal vez encontró un escritorio cubierto de papeles, mapas, planos y diarios, docenas de ellos, llenos de la letra de su tío abuelo. Grace cogió uno fechado en 1974, el año después del incendio, y lo abrió. 3 de marzo. Hoy he vuelto a entrevistar a Mary Patterson. Ella insiste en que vio a alguien en el ala oeste la noche del incendio, alguien que no era un invitado, pero su descripción no tiene sentido. Dice que vestía ropa antigua, como de siglo XIX. La policía cree que el trauma ha confundido sus recuerdos. Grace pasó las páginas. 15 de julio, encontré otra referencia en los archivos de la ciudad. El Marigold fue construido en 1878 por August Brennan, un magnate minero. La versión oficial es que amasó su fortuna con la plata, pero encontré una carta que sugiere lo contrario. Descubrió algo en las montañas, algo anterior a las operaciones mineras, algo que las tribus nativas habían ocultado. Más aún, el 9 de octubre, la cámara sellada. Aparece en los planos originales, pero no en los planos de reconstrucción posteriores al terremoto de 1896. Un sótano debajo del sótano. Pero, ¿dónde está la entrada? El incendio destruyó cualquier registro que pudiera haberlo explicado. A Grace le temblaban las manos mientras dejaba el diario y rebuscaba entre los papeles del escritorio. Allí, un plano amarillento por el paso del tiempo mostraba el sótano del hotel y, marcado con tinta descolorida, el acceso a la cámara sellada a través de los cimientos del vestíbulo. Cogió el plano y varios diarios y subió rápidamente las escaleras. Esa noche, Grace dio de comer a los niños más sándwiches de mantequilla de cacahuete y los acostó temprano en la Dulce 7. Luego, armada con su teléfono, una linterna y el plano, se dirigió al vestíbulo. El plano mostraba la entrada a las cámaras selladas en algún lugar cerca de la gran escalera, pero Grace no veía nada evidente. Recorrió las paredes con las manos, tocándolas y escuchando si había algún punto hueco. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando un trueno retumbó fuera. Grace levantó la vista, sobresaltada. El cielo había estado despejado todo el día, pero ahora oía la lluvia empezar a golpear contra las ventanas. La tormenta llegó rápidamente, como suelen hacerlo las tormentas de montaña. En un momento, un trueno lejano. Al momento siguiente, un diluvio. Y luego un rayo cayó en algún lugar cercano, tan cerca que el estruendo del trueno sacudió el edificio. Grace se apartó de la pared y oyó algo más. Un gemido profundo y prolongado, como si el propio edificio se estuviera desplazando. Se dio la vuelta y observó con horror cómo una parte de la pared cerca de la recepción comenzaba a abultarse hacia afuera, no de forma espectacular, solo lo suficiente como para notarlo. El yeso se agrietó y se desprendió en láminas, dejando al descubierto las vigas de madera que había debajo. Y entonces, con un sonido parecido a un suspiro, la pared se derrumbó hacia adentro, dejando al descubierto la oscuridad que había más allá. Grace se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. La lluvia azotaba las ventanas. Un rayo volvió a iluminar el agujero en la pared. No, no era un agujero, era una puerta. Un pasadizo que había sido sellado, oculto tras el yeso y el papel pintado. Olvidado. Debería esperar hasta la mañana siguiente. Debería llamar a Eli o a alguien que supiera lo que estaba haciendo. Definitivamente, no debería entrar en un pasadizo misterioso en medio de una tormenta en un hotel supuestamente maldito. Pero Grace pensó en las facturas apiladas en la mesa de la cocina de su casa. Pensó en sus hijos durmiendo arriba, en un edificio que no podía permitirse mantener.
pero que tampoco podía permitirse vender. Pensó en su tío abuelo, que había pasado 20 años buscando respuestas. Pensó en el libro de contabilidad que había arriba, el que decía que el Marold se había construido con un propósito, no para obtener beneficios, sino para dar cobijo, no para alcanzar el éxito, sino para dar gracia. Antes de contaros lo que pasó después, dejadme decir esto. Lo que Grace encontró en ese pasadizo aquella noche lo cambió todo. Cambió por completo su forma de entender el hotel y descubrió una verdad que nadie, ni la gente del pueblo, ni Ellie, ni siquiera su tío abuelo había esperado. Aquí es donde la historia da un giro que lo cambiará todo. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo continúa, dale al botón de me gusta, compártela con alguien a quien le gusten los buenos misterios y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Créeme, vas a querer ver cómo termina. Ahora volvamos a Grace y ese pasadizo. Respiró hondo, comprobó que su teléfono estuviera completamente cargado y atravesó la abertura. El pasadizo era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para sus hombros, con paredes de piedra que parecían mucho más antiguas que el propio hotel. El aire olía a tierra y a algo más, algo metálico, como monedas antiguas. Los pasos de Grace resonaban mientras avanzaba. La luz de su teléfono rebotaba en las paredes. El pasadizo descendía y Grace se dio cuenta de que estaba bajando por debajo del sótano a algún subsuelo que no debería existir. El plano lo mostraba, pero verlo era diferente. Esto no formaba parte de la construcción original del hotel. Era algo más antiguo, algo que había estado allí antes. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente solo fueron 2 minutos, el pasadizo se abrió a una cámara. Grace se detuvo en la entrada, sin aliento. La cámara era circular, de unos 9 metros de diámetro, con paredes de piedra tallada que parecían haber sido esculpidas en la propia montaña. En el centro de la sala había un pedestal, y sobre el pedestal no había nada. Lo que hubiera estado allí había desaparecido, pero alrededor de las paredes, Grace podía ver marcas. No eran palabras exactamente, sino símbolos. Algunos parecían patrones geométricos de origen nativo americano que había visto en museos. Otros eran diferentes, más elaborados, casi como un mapa o un diagrama. Y en el suelo, en el polvo que lo cubría todo, Grace vio huellas, huellas recientes. Alguien había estado allí. Y no hacía mucho tiempo. Se acercó al pedestal con la mente a 1000 por hora. Esto era lo que su tío abuelo había estado buscando. Esta cámara oculta bajo el hotel, construida para proteger algo. Pero en el incendio del 73, alguien había aprovechado el caos para bajar hasta allí y llevarse lo que se había guardado allí durante más de un siglo. Grace lo fotografió todo con su teléfono. Los símbolos en las paredes, el pedestal vacío, las huellas en el polvo. Entonces se fijó en otra cosa. Un hueco entre las piedras cerca del suelo. Se arrodilló y metió la mano, y sus dedos se cerraron alrededor de algo pequeño y frío. Una llave, de latón, vieja, más pequeña que la de Sweet Seven, y unida a ella, una etiqueta con una sola palabra grabada en el metal. Verdad. Un trueno retumbó sobre su cabeza, tan fuerte que parecía que la montaña se estuviera partiendo en dos. Grace se guardó la llave en el bolsillo y se apresuró a volver por el pasadizo. Cuando salió al vestíbulo, la lluvia caía a cántaros a través de las ventanas rotas y el viento aullaba por el edificio como si fuera un ser vivo. Corrió escaleras arriba hasta Suite 7 para ver cómo estaban los niños, que seguían dormidos. Gracias a Dios, pensó, y luego se sentó en el escritorio, empapada, mirando la llave que tenía en la palma de la mano. La verdad. ¿Qué verdad? ¿Y qué abría esta llave? Volvió a abrir el diario de su tío abuelo, hojeándolo con más cuidado esta vez, buscando cualquier mención a una llave. Y allí, cerca del final, la encontró. Si alguien está leyendo esto, se ha encontrado la cámara y está vacía, y creo que estará vacía porque creo que se vació la noche del incendio, entonces tiene que encontrar la llave. Yo nunca pude. Busqué en cada centímetro de este hotel, pero no estaba aquí. O tal vez simplemente no pude verla. Quizás estaba buscando lo incorrecto. La llave abrirá la caja fuerte de la suite nupcial, la caja fuerte soldada. Yo mismo la sellé el día después del incendio, cuando me di cuenta de lo que había sucedido. No podía soportar ver lo que había dentro.
No podía soportar la prueba de lo que no había podido proteger. Pero alguien tiene que saberlo. Alguien tiene que comprender lo que se perdió. Espero que quien encuentre esto tenga el valor que a mí me faltó. Grace se quedó mirando las palabras, con el pelo mojado goteando sobre la página, la caja fuerte soldada en la tercera planta y la llave en la mano. Afuera, la tormenta seguía arreciando y en algún lugar del edificio, el sonido del piano volvió a resonar. O tal vez solo fuera el viento soplando por las habitaciones vacías. Era imposible saberlo. Grace miró hacia la puerta de Suite 7, donde sus hijos dormían plácidamente, sin saber que su madre acababa de descubrir una cámara oculta y una llave que supuestamente abría una caja fuerte soldada y que tal vez estaba perdiendo completamente la cabeza. Debería dormir. Debería esperar hasta la mañana siguiente, cuando todo tendría más sentido. Pero Grace sabía que no podría dormir. No podía. No ahora. No cuando estaba tan cerca de comprender por qué su tío abuelo le había dejado este lugar imposible, hermoso y destrozado. Cogió la llave, sintió su peso en la palma de la mano, el peso de la verdad, fuera lo que fuera eso, y tomó una decisión. Mañana, cuando pasara la tormenta y sus hijos se despertaran, abriría esa caja fuerte. Descubriría lo que había estado oculto durante 50 años, por lo que alguien había matado, lo que su tío abuelo había pasado toda su vida tratando de comprender. Y solo entonces decidiría si valía la pena salvar el Hotel Marigold, o si era, como todos decían, solo otra carga que nadie quería. Pero allí sentada en la oscuridad, con la lluvia golpeando contra las ventanas, los diarios de su tío abuelo esparcidos a su alrededor y una misteriosa llave en la mano, Grace sintió algo que no esperaba: emoción. Por primera vez en 2 años, desde que Marcus murió y la dejó sumida en la desesperación, Grace sintió que formaba parte de algo más grande que su propia supervivencia. Como si tal vez, solo tal vez, la hubieran traído aquí por una razón que no tenía nada que ver con la herencia, el dinero o las decisiones prácticas. Tal vez la habían traído aquí para terminar lo que su tío abuelo había empezado, para encontrar lo que se había perdido, para descubrir la verdad que alguien había estado dispuesto a matar para mantener oculta. La tormenta seguía rugiendo y Grace Holley, camarera, viuda y madre de 4 hijos, se sentó en un hotel encantado y planeó su próximo movimiento. Porque fuera lo que fuera ella, fuera lo que fuera este lugar, una cosa había quedado muy clara. La historia del Hotel Marigold estaba lejos de haber terminado. De hecho, apenas había comenzado. Grace no durmió esa noche. Se sentó en el escritorio de la Suite 7, con la llave de latón en la mano, leyendo los diarios de su tío abuelo a la luz de la lámpara, mientras la tormenta azotaba las ventanas. Los niños dormían plácidamente en la habitación contigua, pero la mente de Grace iba demasiado rápido como para descansar. Cuando amaneció gris y húmedo a través de las nubes que se disipaban, había leído 5 diarios y había elaborado una cronología que le ponía los pelos de punta. 1878. August Brennan construye el Hotel Marigold con dinero que, según él, procede de la minería de plata. 1896. Un gran terremoto daña el hotel. Durante las reparaciones, una cámara subterránea es sellada y eliminada de todos los registros oficiales. 1923. August Brennan muere. El hotel pasa a manos de su hija Margaret, que se casa con el padre de Howard Marsh. 1957. Howard Marsh hereda el hotel. El negocio está en auge. Melbrook prospera. 1973. El incendio. 6 personas mueren. Algo es robado de la cámara sellada. Howard comienza su investigación. Y luego, año tras año de callejones sin salida y notas frustrantes, Howard sospechaba que el incendio no había sido un accidente, pero nunca pudo demostrarlo. Sospechaba que alguien de la familia había estado involucrado, parientes lejanos que se habían sentido estafados de su herencia cuando el hotel pasó a él en lugar de dividirse entre los descendientes de Brennan. Pero nunca encontró pruebas, nunca encontró la llave de la caja fuerte soldada, nunca entendió el panorama completo. Ahora Grace tenía esa llave, y sus manos no dejaban de temblar. Tommy salió del dormitorio alrededor de las 7, frotándose los ojos para despejarse. A sus 12 años era alto para su edad, con la complexión larguirucha de su padre y unos ojos oscuros y serios que le hacían parecer mayor de lo que era. «Mamá, ¿has dormido algo?»,
La verdad es que no. Grace dejó el diario que estaba leyendo. Tommy, necesito tu ayuda con algo. Algo importante. Él se puso completamente alerta, como siempre hacía cuando ella lo necesitaba. Desde que Marcus murió, Tommy se había esforzado mucho por ser el hombre de la casa, y eso le partía el corazón a Grace, aunque confiaba en él. ¿Qué pasa? Le mostró la llave y le explicó lo del pasadizo, la cámara y la entrada del diario de su tío abuelo sobre la caja fuerte soldada. Tommy la escuchó con los ojos muy abiertos. Bajaste allí sola, en medio de la tormenta. Lo sé, lo sé. Fue una estupidez, pero Tommy, creo que hay algo en esa caja fuerte que lo explica todo. ¿Por qué es importante este hotel? ¿Por qué el tío Howard me lo dejó a mí? Y necesito que alguien esté conmigo cuando la abra. Alguien en quien confíe plenamente. Tommy hinchó ligeramente el pecho. La caja fuerte soldada del tercer piso. Sí, pero necesitamos herramientas. Algo para cortar las soldaduras. Grace pensó por un momento. Ailey dijo que llevaba 40 años haciendo el mantenimiento aquí. Puede que tenga herramientas. Dejaron a los otros niños durmiendo. Grace escribió una nota por si se despertaban y se dirigieron al pueblo mientras el sol subía y disipaba las nubes de tormenta. Ailey vivía en una pequeña casa a las afueras de Millbrook y abrió la puerta con un pijama gastado, con cara de sorpresa. Grace, ¿va todo bien? Anoche encontré algo, un pasadizo que se abrió durante la tormenta, una cámara debajo del sótano, y entonces levantó la llave. Ellie abrió mucho los ojos. Lo encontró. Howard encontró la llave. No, yo la encontré en la cámara escondida en la pared. Ellie, necesito abrir la caja fuerte soldada de la suite nupcial y necesito herramientas de corte para hacerlo. Esa caja fuerte. Eli negó con la cabeza. Yo ayudé a Howard a sellarla. El día después del incendio, estaba en un estado que nunca había visto. No me dijo lo que había dentro, solo que debía permanecer cerrada hasta que llegara alguien que lo entendiera. Creo que yo soy esa persona. Por favor, ¿me ayudarás? Eli la miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. Déjame vestirme. Tengo un cortador de plasma en el cobertizo. Si vamos a hacerlo, lo haremos bien. Una hora más tarde, estaban en la suite nupcial del tercer piso. Los otros niños ya estaban despiertos y comían cereales en la suite 7, con instrucciones estrictas de no salir de la habitación. Tommy estaba junto a Grace, tratando de parecer valiente. Ellie había instalado el cortador de plasma y estaba examinando las soldaduras. «Son sólidas», dijo. Howard sabía lo que hacía. «Esto no será rápido. No pasa nada. He esperado tanto tiempo». El cortador de plasma rugió al encenderse, brillante y caliente, y Eli comenzó a cortar metódicamente las soldaduras. Las chispas salpicaban el suelo. El olor a metal caliente llenaba la habitación. El corazón de Grace latía tan fuerte que pensó que iba a salirse del pecho. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos, Eli hizo el último corte y dio un paso atrás. «Ya está. Las soldaduras han desaparecido. Si esa llave encaja en la cerradura, podrás abrirla». Grace se acercó a la caja fuerte con Tommy justo detrás de ella. Le temblaban las manos mientras introducía la llave de latón en el mecanismo de la cerradura de combinación, no para desbloquearla, sino en una segunda cerradura que no había visto antes, oculta debajo de donde habían estado las soldaduras. La llave giró con un clic que sonó increíblemente fuerte. Grace agarró la manija y tiró. La puerta de la caja fuerte se abrió con un gemido de protesta. Las bisagras, que no se habían movido en más de 50 años, finalmente cedieron. Dentro había una cartera de cuero, abultada por su contenido, y una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Grace sacó primero la cartera y la dejó en el suelo, luego la caja. Sus dedos temblaban mientras desabrochaba la cartera y miraba dentro. Documentos, docenas de ellos, papeles legales, certificados, escrituras. Sacó el primero y comenzó a leer, con los ojos moviéndose cada vez más rápido por la página. «Mamá». La voz de Tommy parecía venir de muy lejos. «¿Qué pasa?» Grace no podía hablar. Estaba leyendo un documento fiduciario fechado en 1876, 2 años antes de que se construyera el hotel. El fideicomiso de la familia Brennan, establecido por August Brennan con el propósito de proteger los activos del embargo y garantizar la prosperidad de las generaciones futuras. Sacó otro documento, una escritura, que demostraba que el Hotel Marrold no era solo un hotel.
Era la propiedad insignia de una cartera que incluía derechos mineros, derechos madereros, derechos sobre el agua y propiedades inmobiliarias en 3 estados. Otro documento, una lista de activos, fechado en 1972, el año anterior al incendio. El valor total hizo que a Grace se le nublaran la vista. $200 millones. $200 millones. No es posible, susurró. No puede ser cierto. Pero había más. Sacó una carta, escrita a mano y dirigida a quien la encontrara. La letra era la de su tío abuelo, pero temblorosa, como si la hubiera escrito en un momento de gran angustia. Si estás leyendo esto, es que ha ocurrido lo peor. Se ha producido un incendio y alguien ha irrumpido en la cámara. Se han llevado los documentos originales del fideicomiso, los que prueban la cadena ininterrumpida de propiedad desde August Brennan, pasando por mi madre hasta mí. Lo que no saben es que guardé copias ocultas en el único lugar en el que nunca pensarían buscar, selladas en la caja fuerte que todos asumían que contenía el dinero de la caja chica del hotel y los documentos del seguro. La persona que provocó el incendio era de la familia. Lo sé con certeza. Uno de los primos que se sintió engañado cuando el fideicomiso pasó a mí en lugar de dividirse. Querían robar los documentos del fideicomiso y reescribir la cadena de propiedad. Eliminarme, tomar el control de los activos, pero fracasaron. Los documentos que robaron de la cámara eran señuelos, copias que yo había colocado allí hace años, cuando sospeché por primera vez que alguien de la familia estaba tramando algo. Los documentos reales están aquí. El fideicomiso de la familia Brennan vale mucho más de lo que nadie imagina. Los activos se han gestionado con cuidado, se han invertido de forma conservadora y se han ocultado de los registros públicos. El hotel nunca tuvo como objetivo ganar dinero. Estaba destinado a ser un administrador, un guardián, un lugar donde el fideicomisario controlador viviría y supervisaría todo. Pero soy viejo y estoy cansado, y llevo décadas luchando contra los buitres. La ciudad se volvió contra mí después del incendio. Mi propia familia intentó robarme. He guardado este secreto yo solo durante demasiado tiempo, así que se lo voy a dejar a Grace. No porque sea mi pariente, aunque lo es, sino porque es la única que me ha visto como una persona en lugar de como una cuenta bancaria. Grace me escribió una vez cuando tenía 8 años, una carta con lápices de colores y flores dibujadas en las esquinas. Había oído a su abuela decir que yo vivía solo y quería que supiera que alguien pensaba en mí. Me preguntó si me sentía solo. Me habló de sus comidas favoritas y de sus esperanzas para el futuro. Firmó, tu amiga Grace. Guardé esa carta durante 26 años. Está en la caja de madera. Ella no recuerda haberla escrito. Era demasiado pequeña, pero yo sí lo recuerdo. Y cuando me enteré de que había perdido a su marido, que estaba pasando apuros con 4 hijos y sin perspectivas de futuro, lo supe. Supe que era ella, la única que entendería que la riqueza no significa nada sin compasión, que los activos son solo números a menos que se utilicen para construir algo significativo. Grace, si estás leyendo esto, el fideicomiso es tuyo. Todo. Los documentos que hay aquí lo demuestran más allá de cualquier duda legal. Pero ten cuidado, la familia vendrá. Llevan décadas acechando, esperando a que yo muera para poder quedarse con todo. No saben nada de estas copias. Creen que han destruido la única prueba. Tendrás que luchar. Pero creo que puedes ganar. Creo que eres lo suficientemente fuerte, inteligente y obstinada como para terminar lo que yo no pude. Restaura Marl. Restaura Millbrook. Utiliza el fideicomiso tal y como August Brennan pretendía. Para construir, no para extraer. Para crear, no para consumir. Y ten presente que nunca estuviste sola. Siempre te estuve observando. Siempre me preocupé por ti. Siempre esperé que volvieras a casa. Tu tío abuelo, Howard. La visión de Grace se nubló por las lágrimas. No podía respirar. Tommy estaba diciendo algo, y Ally se inclinaba hacia adelante para leer por encima de su hombro. Pero lo único que Grace podía oír era el rugido en sus oídos. A los 8 años le había escrito una carta. Tenía un vago recuerdo de ello, de que su abuela mencionara a alguien llamado Howard, que vivía solo en las montañas. Grace se había sentido triste por él y había querido enviarle algo alegre. A la semana siguiente ya lo había olvidado, pero él lo había recordado. Durante 26 años lo había recordado. Mamá, la mano de Tommy en su brazo la trajo de vuelta. Mamá,
¿Qué significa esto? Grace se secó los ojos y respiró temblorosamente. Significa, su voz se quebró, que ya no estamos en bancarrota. Significa que el hotel no es inútil. Significa que tu tío abuelo nos dejó una fortuna y tengo que decidir qué hacer con ella. Cogió la caja de madera y la abrió con cuidado. Dentro, tal y como había dicho Howard, había una carta escrita con lápices de colores en un papel amarillento por el paso del tiempo. Las flores de las esquinas estaban torcidas y llenas de entusiasmo. La letra era grande y desigual, con letras al revés y una ortografía creativa. Querido tío Howard, decía Grammer, vives solo en las montañas. ¿Te sientes solo? Yo soy Grace. Tengo 8 años. Tengo un perro que se llama Pickles. Mi comida favorita son los macarrones con queso. Cuando sea mayor, quiero ayudar a Paul. Espero que seas feliz. Pienso en ti, tu amiga Grace. Había dibujado una cara sonriente en la parte inferior y una figura de palo a la que había puesto el nombre tú. Junto a ella había otra figura de palo con el nombre yo. Grace apretó la carta contra su pecho y sollozó. Todo el dolor de los últimos 2 años, todo el miedo, el agotamiento y la desesperación salieron a borbotones. Tommy la abrazó y Eli salió silenciosamente de la habitación para darles privacidad. Cuando Grace finalmente se recompuso, volvió a colocar la carta con cuidado en la caja y regresó a la cartera. Había más documentos, extractos que mostraban el valor actual del fideicomiso, números de cuenta, información de contacto del bufete de abogados que había gestionado los activos durante todos estos años, todo lo que necesitaría para reclamar su herencia. $200 millones. Era una cifra incomprensible, más de lo que Grace jamás había soñado. Suficiente para arreglar el hotel 100 veces. Suficiente para asegurar el futuro de sus hijos, para no tener que preocuparse nunca más por el alquiler o las facturas médicas, o por si podía permitirse comprarles abrigos de invierno, suficiente para cambiarlo todo. Pero no era el dinero lo que le hacía temblar las manos mientras recogía los documentos. Era el peso de la responsabilidad. El saber que su tío abuelo había pasado toda su vida protegiendo este fideicomiso, luchando contra parientes que solo veían signos de dólar, tratando de honrar una promesa hecha por August Brennan hace más de un siglo, y ahora era suyo. Pasaron el resto de la mañana en la suite nupcial, revisando cada documento. Eli ayudó a traducir parte del lenguaje legal. Tommy tomó notas en su teléfono. Grace hizo listas. Intentó organizar sus pensamientos acelerados en algo coherente. El fideicomiso de la familia Brennan controlaba el Hotel Marold y 30 acres de terreno circundante. Los derechos mineros de 3 minas de plata agotadas, ahora sin valor, pero conservadas por motivos históricos. Los derechos madereros de 2,000 acres de bosque antiguo. Los derechos sobre el agua del río Crystal y sus afluentes. Propiedades en alquiler en 6 ciudades diferentes. Una cartera de inversiones diversificada gestionada por una empresa de Boston y algo que Grace no entendía del todo. Algo relacionado con el control de las acciones de un ferrocarril que se había convertido en un ferrocarril histórico. El valor total actual, según el último extracto, era de $27,600,000. Grace tuvo que sentarse cuando leyó esa cifra. Tenemos que contárselo a alguien, dijo Tommy. No, a los abogados, al banco o a quién. La palabra salió más tajante de lo que Grace pretendía. Todavía no, Tommy. Piénsalo. En cuanto lo hagamos público, ¿qué crees que pasará? Eli asintió lentamente. Llegarán los buitres. Tal y como dijo Howard, todos los primos lejanos, todos los abogados que huelen una comisión, todos los inversores que quieren ayudarte a gestionar tu ganancia inesperada. Necesito tiempo para pensar, dijo Grace. Tiempo para entender qué se supone que debo hacer con esto. ¿Qué quería el tío Howard que hiciera con esto? Pero el tiempo, como resultó ser, era algo que ella no tenía. Regresaron al Suite 7 para almorzar y encontraron un coche en la entrada. Un elegante Mercedes negro que desentonaba profundamente con la fachada decadente del hotel. Y de pie en el porche, con aspecto irritado e impaciente, había un hombre con un traje caro. ¿Puedo ayudarle?, gritó Grace al salir del Honda. El hombre se giró y esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Grace Holloway. Gracias a Dios. Llevo días intentando localizarla. Soy Richard Brennan, tu primo. Bueno, primo tercero. Técnicamente,
Compartimos a August Brennan como bisabuelo. A Grace se le heló la sangre. Miró a Ely, que se había quedado muy quieto. No sabía que tenía un primo llamado Richard. Grace dijo con cautela, «Oh, hay docenas de nosotros. La familia Brennan es bastante extensa». Richard bajó los escalones con la mano extendida. «He oído que has heredado este lugar. Es una gran carga para ti, sobre todo con niños que cuidar. Quería ponerme en contacto contigo inmediatamente, hacerte saber que no estás sola. La familia debe permanecer unida». Grace no le dio la mano. «Es muy amable, pero nos las arreglamos bien». «¿De verdad?». Richard miró más allá de ella, hacia el hotel, con expresión calculadora. «Este edificio es un desastre. El coste de repararlo sería astronómico. Solo los impuestos sobre la propiedad deben de ser agobiantes. Y tengo entendido que eres camarera. Perdona si esto suena condescendiente, pero este es un problema que requiere un capital significativo. ¿Qué es lo que propone exactamente, señor Brennan?». «Richard, por favor». «Y lo que propongo es una solución. Varios miembros de la familia hemos estado discutiendo la situación de Merrill. Nos gustaría comprarle la propiedad y quitarle ese peso de encima. Estamos dispuestos a ofrecerle $200,000 por la propiedad, mucho más de lo que vale en su estado actual. Podría empezar de cero en otro lugar, o dar a sus hijos una vida estable. No más preocupaciones por esta ruina que se desmorona. $200,000. Hace 2 días eso habría parecido una fortuna. Ahora, sabiendo lo que Grace sabía, era un insulto. Estaban tratando de robárselo, igual que alguien había tratado de robárselo a Howard. «Es una oferta generosa», dijo Grace, manteniendo la voz neutra. «Tendré que pensarlo». La sonrisa de Richard se tensó. «Por supuesto, pero no tardes demasiado. El estado de la propiedad se deteriora cada día, al igual que su valor. Además, está la cuestión de los impuestos sobre el patrimonio. Sabes que tendrás que pagar impuestos por la herencia, probablemente más de lo que puedes permitirte. La agencia tributaria no espera a que se hagan las reparaciones». Era una amenaza, apenas disimulada. «Acepta nuestra oferta o ahógate en deudas». «Lo tendré en cuenta», dijo Grace. «Ahora, si me disculpa, mis hijos necesitan almorzar». Pasó junto a él y llevó a Tommy y Ellie hacia la puerta. Richard la llamó. «Me alojaré en el Millbrook Inn durante unos días por si quiere discutir esto más a fondo. Pero Grace, no espere demasiado. Esta oferta no estará vigente para siempre». Dentro, Grace cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, con el corazón acelerado. «Ese es uno de ellos», dijo Eli en voz baja. «Uno de los que Howard temía». «Lo sabe», dijo Grace. «O lo sospecha. Por eso está aquí. Sabe que este lugar esconde más de lo que parece». Durante los 3 días siguientes, llegaron más personas. La primera fue Margaret Brennan Clark, una elegante mujer de unos 60 años que afirmaba ser la bisnieta de August Brennan por otra rama de la familia. Trajo un pastel casero y una sonrisa comprensiva y sugirió que Grace considerara la posibilidad de dividir la propiedad entre todos los descendientes. «August habría querido que la familia compartiera», dijo con dulzura. «Es lo justo». Luego llegó un abogado llamado Stuart Finch, en representación de algo llamado Alianza de la familia Brennan. Trajo documentos para que Grace firmara, que pondrían el hotel en un fideicomiso familiar controlado por una junta compuesta, naturalmente, por primos que Grace nunca había conocido. Luego vinieron los inversores, 3 grupos diferentes en 2 días, todos coincidentemente interesados en comprar el Marigold. Ofrecieron cantidades variables, pero ninguna superior al $500,000. Todos dijeron lo mismo. El hotel no tenía valor. Las reparaciones eran imposibles. Le estaban haciendo un favor al quitárselo de las manos. Grace les dijo que no a todos, y con cada rechazo las sonrisas se hicieron más débiles y las advertencias más directas. «Estás cometiendo un error», le dijo Stuart Finch. «Luchar contra la familia te costará todo. Solo los gastos legales te llevarán a la bancarrota. No puedes permitirte mantener este lugar». Margaret dijo, con su dulzura convirtiéndose en algo más duro: «Estás siendo egoísta al ocultárselo a la familia. Estás metida en un lío». Richard Brennan dijo, sin paciencia: «Eres una madre soltera sin experiencia en negocios y sin capital. Lo perderás todo y tus hijos sufrirán por tu terquedad». Pero Grace había pasado 2 años viendo cómo su vida se desmoronaba. 2 años en los que le habían dicho que no podía hacerlo, que no podía arreglárselas,
que no podía sobrevivir. Había aprendido a sonreír a pesar de las dudas y a seguir luchando de todos modos. Y había aprendido algo más, algo que había olvidado hasta que leyó la carta de su tío abuelo. Quería ayudar a la gente. Esa niña de 8 años que había escrito la carta con lápices de colores soñaba con marcar la diferencia. Quizá no era demasiado tarde. La cuarta noche, después de abrir la caja fuerte, Grace reunió a sus hijos en Suite 7. Había pasado el día leyendo más diarios de Howard, estudiando los documentos del fideicomiso, pensando en el propósito original de August Brennan al crear el fideicomiso, y había tomado una decisión. «Tengo que contaros algo», dijo, sentada en el borde de la cama, donde los 4 niños la miraban con ojos preocupados. «Este hotel no es lo que todo el mundo cree. No es inútil. Es parte de algo mucho más grande. Algo que podría cambiar nuestras vidas», explicó en términos que ellos pudieran entender sobre el fideicomiso, sobre el dinero, sobre los parientes que querían quitárselo, sobre la decisión que tenía que tomar. «Podríamos venderlo», dijo, «coger todo el dinero que pudiéramos y volver a casa, comprar una casa, vivir cómodamente y no volver a preocuparnos nunca más por las facturas. Eso sería lo más inteligente, lo más seguro». «Pero», intervino Tommy, «el tío Howard me lo dejó a mí por una razón, porque pensaba que yo podría hacer algo con ello, algo importante». Grace miró a su alrededor, al Suite 7, imaginándolo limpio y restaurado, imaginando todo el hotel devuelto a la vida. Quería que el Marrow volviera a significar algo, que fuera un lugar donde la gente pudiera venir y encontrar refugio, encontrar un propósito, encontrar gracia. «Como tu nombre», dijo Lily, suavemente, «como mi nombre». Grace asintió. «Y creo que quiero intentarlo. Creo que quiero restaurar este lugar, usar el dinero del fideicomiso para lo que estaba destinado, hacer que el hotel vuelva a ser hermoso, devolver la vida a esta ciudad. Sería mucho trabajo», dijo Tommy, pero sus ojos brillaban. «Sería una enorme cantidad de trabajo, años de trabajo, y tendríamos que luchar. Luchar contra los parientes que quieren quitárnoslo, luchar contra la gente que dice que es imposible. Pero si pudiéramos hacerlo, podríamos ayudar a la gente», dijo Emma. «Como tú querías cuando eras pequeña». Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Sí, cariño, podríamos ayudar a la gente». «Quiero quedarme», dijo Jake inmediatamente. «Este lugar es genial, como un castillo». «Yo también quiero quedarme», dijo Lily. «¿Podemos decorar nuestras habitaciones? Si nos quedamos, cada uno podrá elegir su propia habitación y decorarla como quiera», prometió Grace. Tommy se quedó callado, con expresión seria. Entonces a papá le habría encantado este lugar. Habría dicho que era un proyecto que valía la pena. A Grace se le cortó la respiración. A Marcus le habría encantado. Se habría arremangado y se habría puesto manos a la obra. Habría visto el potencial que se escondía tras la decadencia. Le habría dicho que podían hacer cualquier cosa si lo hacían juntos. Pero Marcus ya no estaba, y Grace no podía hacer esto sin él. Tenía que hacerlo de todos modos. «Entonces, ¿nos quedamos?», preguntó Emma. Grace miró a sus 4 hijos, a sus rostros esperanzados y sus ojos brillantes. Pensó en los documentos fiduciarios escondidos en el escritorio de Suite 7, en la carta de una niña de 8 años que quería ayudar a la gente, en un tío abuelo que había luchado solo durante décadas para proteger algo que creía importante. Pensó en las amenazas de Richard Brennan y en la falsa simpatía de Margaret, y en todos los buitres que rondaban esperando que fracasara. Y sonrió. «Sí», dijo, «nos quedamos. Vamos a restaurar el Hotel Marrow. Vamos a volver a hacerlo bonito. Y vamos a demostrar a todos los que dijeron que no podíamos que se equivocaban». Los niños vitorearon y se abalanzaron sobre ella en un abrazo grupal. Y por primera vez desde la muerte de Marcus, Grace sintió algo parecido a la certeza a sentarse en su pecho. Iba a ser difícil. Probablemente lo más difícil que había hecho nunca. Los familiares se opondrían. El pueblo podría resistirse. Tendría que aprender sobre fideicomisos, gestión, inmobiliaria, construcción y 1000 cosas más de las que no sabía nada. Pero también estaría honrando una promesa que August Brennan había hecho hacía más de un siglo. Estaría terminando lo que Howard Marsh había empezado. Estaría enseñando a sus hijos que, a veces, lo más valiente que se puede hacer es tomar el camino inesperado, el camino difícil, el camino que todo el mundo dice que es imposible.
Y tal vez, solo tal vez, se convertiría en la persona que aquella niña de 8 años había querido ser. Alguien que ayudaba a la gente. Alguien que construía cosas en lugar de ver cómo se desmoronaban. Alguien que entendía que la mayor herencia no era el dinero ni las propiedades, sino un propósito. Fuera de Suite 7, el Hotel Merrill crujía y gemía con el viento. En algún lugar, aquel piano fantasma tocaba su melancólica melodía. El edificio estaba destrozado, sí, pero no estaba muerto. Estaba esperando a ser restaurado, esperando a volver a ser importante, esperando a que Grace Holloway demostrara que algunas cosas, algunos lugares, merecían la pena luchar por ellos. Y Grace, de pie en medio de la celebración de sus hijos, mirando la llave del hotel en la palma de su mano y los documentos fiduciarios sobre la mesa, y todo el futuro imposible que se extendía ante ella, finalmente comprendió lo que su tío abuelo había sabido desde el principio. La herencia que nadie quería era exactamente lo que ella necesitaba. No el dinero, aunque eso ayudaría. No la propiedad, aunque era impresionante, sino el propósito, la oportunidad de construir algo significativo, la oportunidad de transformar no solo un edificio, sino a sí misma, a sus hijos, tal vez incluso a toda una ciudad. Esa era la verdadera herencia. Eso era lo que Howard Marsh le había dejado. Y Grace Holloway, viuda, camarera y madre de 4 hijos, iba a aceptarlo. La lucha estaba a punto de comenzar, pero por primera vez en mucho tiempo, Grace estaba preparada. A la mañana siguiente de tomar su decisión, Grace se despertó antes de amanecer y bajó al vestíbulo. El agujero en la pared causado por la tormenta seguía abierto, dejando al descubierto el paso a la cámara subterránea. La lluvia había entrado, dejando charcos en el suelo. Todo el lugar olía a humedad y decadencia. Grace se quedó en el centro del vestíbulo, girando lentamente, absorbiéndolo todo. El yeso agrietado, la lámpara de araña rota, la gran escalera con sus tablas sueltas y la alfombra descolorida. La enormidad de lo que había comprometido la golpeó como un peso físico. $200 millones parecían recursos infinitos hasta que empezabas a pensar en lo que costaría restaurar un hotel de 32 habitaciones desde cero. Electricidad, fontanería, cimientos, reparación del tejado, ventanas, suelos, mobiliario, equipamiento de cocina, jardinería. La lista era interminable. Pero Grace había trabajado turnos dobles durante 2 años. Sabía lo que eran las listas interminables. Si te fijabas en todo, te ahogabas. Te fijabas en la siguiente tarea, solo en la siguiente y luego en la siguiente. La primera tarea era llamar al bufete de abogados de Boston que gestionaba el fideicomiso. La conversación con Gerald Morrison, sin relación con el abogado que la había contactado por primera vez sobre la herencia, duró 2 horas. Al principio se mostró escéptico, convencido de que Grace era una estafadora, pero cuando ella le leyó los números del documento del fideicomiso y le describió el contenido de la caja fuerte, su tono cambió por completo. Señorita Holloway, llevo 30 años gestionando este fideicomiso. Su tío abuelo insistió en que mantuviéramos todo en secreto, que nunca nos pusiéramos en contacto directamente con los posibles herederos. Dijo que la persona adecuada encontraría los documentos cuando fuera el momento. La voz de Gerald se emocionó. Nunca pensé que vería este día. Howard era un buen hombre, un hombre prudente. Si él la eligió a usted, entonces debe de ser extraordinaria. No soy extraordinaria, dijo Grace. Solo soy terca. Gerald se rió. Eso bastará. Ahora, hablemos de lo que va a pasar a continuación. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de procedimientos legales, autenticación de documentos y transferencias financieras que hicieron que a Grace le diera vueltas la cabeza. Pero Gerald fue paciente y le explicó todo en términos que ella pudiera entender. Sí, habría que pagar impuestos sobre el patrimonio, unos impuestos considerables, pero el fideicomiso tenía provisiones para ello. Sí, era probable que los familiares impugnaran su reclamación, pero la documentación era irrefutable. Sí, podía acceder a los fondos inmediatamente para las reparaciones del hotel. ¿Qué le gustaría hacer?, preguntó Gerald. Vender la propiedad, alquilarla, desarrollarla. Grace pensó en el libro de contabilidad que había arriba, el que estaba lleno de historias en lugar de registros financieros. Pensó en la carta de su tío abuelo, en cuando tenía 8 años y quería ayudar a la gente.
Quiero restaurarlo, dijo. Todo el hotel, convertirlo en lo que era antes, un hotel comercial. Es una empresa importante. El mercado en Millbrook está bastante deprimido. No un hotel comercial, dijo Grace lentamente. La idea se fue formando mientras hablaba. Un refugio, un lugar donde las familias que lo han perdido todo, por un incendio, una inundación o una catástrofe, puedan alojarse gratis mientras reconstruyen sus vidas. También tendríamos habitaciones normales para turistas, para ayudar a financiar las operaciones, pero el núcleo sería un santuario, un lugar donde la gente pudiera encontrar refugio cuando más lo necesitara. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Señorita Holloway, dijo Gerald finalmente, con voz ronca, eso es exactamente lo que August Brennan pretendía cuando creó este fideicomiso. Quería que su riqueza sirviera a la gente, no solo acumularse. Intentó Howard, pero el fuego lo quebró. No podía ver más allá de su propio dolor. Pero usted se aclaró la garganta. Creo que realmente podría lograrlo. En una semana, Grace había contratado a una directora de proyecto, una mujer llamada Carmen Rodríguez, que llevaba 20 años restaurando edificios históricos y venía muy recomendada. Carmen llegó en coche desde Denver, echó un vistazo al Merrill y sonrió. Esto va a ser increíble, dijo. Mira estos cimientos, ya no se construyen edificios como este. Carmen se instaló en una de las habitaciones del segundo piso. Grace y los niños la habían limpiado y la habían dejado apenas habitable, e inmediatamente comenzó a trazar planes. Trabajarían por fases, explicó. Primero harían que el edificio fuera seguro y resistente a la intemperie. Luego restaurarían sistemáticamente cada sección, dejando los acabados elaborados para el final. Tardaremos 3 años, advirtió Carmen. Quizás 4, y va a ser ruidoso, desordenado y caótico. Nos las arreglaremos, dijo Grace. Como era de esperar, los familiares se volvieron locos. Richard Brennan presentó una demanda alegando influencia indebida, ya que Howard estaba senil cuando actualizó su testamento. Margaret Brennan Clark presentó su propia demanda, alegando que el fideicomiso debía dividirse entre todos los descendientes. Stuart Finch presentó una demanda en nombre de la alianza de la familia Brennan, alegando que los documentos del fideicomiso eran fraudulentos. Gerald Morrison voló para reunirse con Grace en persona. Tenía más de 70 años, era canoso y distinguido, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Van a convertir tu vida en un infierno, le dijo sin rodeos. Estos casos pueden prolongarse durante años. Que lo hagan, respondió Grace. Le mostró los documentos de la caja fuerte. Nosotros tenemos pruebas. Ellos no. Las pruebas no siempre importan cuando la gente tiene suficiente dinero para pagar buenos abogados. Entonces contrataré a mejores abogados. Grace lo miró a los ojos. No voy a dar marcha atrás, Gerald. Mi tío abuelo protegió esto durante toda su vida. No voy a perderlo ahora. Gerald sonrió. Bien, porque llevo décadas esperando ver a alguien luchar por lo que Howard creía. El fideicomiso pagará tu defensa legal. Haz que se arrepientan de haberte perseguido. Y así comenzó el año más largo de la vida de Grace. Las demandas se arrastraron por el sistema judicial, declaraciones, audiencias, mociones, contramociones. Grace pasó horas en videollamadas con abogados, revisando documentos, prestando testimonio. Los familiares se presentaron en el hotel repetidamente, a veces con cámaras, tratando de pillarla, haciendo algo que pudiera usarse en su contra. Pero Grace siguió trabajando. El equipo de Carmen llegó a principios de diciembre. Un equipo de 10 trabajadores cualificados que se habían comprometido a trabajar durante mucho tiempo. Empezaron por el techo, luego pasaron a los cimientos y después a la electricidad y la fontanería. El hotel se llenó de sonidos de martilleos, sierras y taladros. El polvo lo cubría todo. Los niños se adaptaron con una resistencia sorprendente. Grace los había sacado de su antigua escuela y los había matriculado en la escuela primaria Millbrook, una pequeña escuela con 3 profesores y 32 alumnos en total. Los niños sentían curiosidad por los recién llegados, sobre todo cuando se corrió la voz sobre la restauración del hotel. Tommy, de 12 años, se convirtió en la sombra de Carmen, aprendiendo sobre construcción y conservación histórica. Tenía un don para ello, un ojo para los detalles que hacía que Carmen asintiera con aprobación. Lily, de 10 años y con talento artístico, comenzó a documentar el proceso de restauración. Tomaba fotos todos los días,
Llevaba un diario y dibujaba ideas para el diseño de las habitaciones. Una tarde, Grace la encontró sentada en lo que se convertiría en la biblioteca, rodeada de muestras de pintura. Quiero que cada habitación cuente una historia, explicó Lily. Por ejemplo, esta podría ser la habitación de la montaña, con colores como la roca, los árboles y el cielo, y la de al lado podría ser la habitación del río, toda en tonos azules y plateados. Creo que es precioso, cariño, dijo Grace. Jake, de 7 años y sin miedo a nada, se autoproclamó mascota del equipo. Los trabajadores lo adoraban, le enseñaban los nombres de las herramientas y le dejaban ayudar con pequeñas tareas. Llevaba un casco en miniatura que le había comprado Carmen y se tomaba sus responsabilidades muy en serio. Y Emma, de 5 años y muy observadora, parecía entender más de lo que nadie le daba crédito. Se hizo amiga de Eli, que visitaba a menudo para ver cómo avanzaban las obras. Los dos recorrían juntos el hotel, Emma parloteando sobre qué habitación sería de quién y lo bonito que quedaría todo cuando estuviera terminado. Pero no solo la familia de Grace trabajaba en el hotel. Algo cambió en Millbrook aquel primer invierno. Quizá fue ver cómo el equipo de construcción traía negocio a las tiendas locales. Quizá fue la curiosidad por lo que estaba haciendo Grace. Quizá fue simplemente la tendencia humana a sentirse atraída por la esperanza. Fuera cual fuera la razón, la gente empezó a aparecer. Eli fue el primero, por supuesto. Venía todos los días con sus herramientas, ayudando a Carmen en lo que necesitaba. Conocía las peculiaridades del edificio, sus espacios ocultos, su historia. Era invaluable. Luego vino Sarah Chen, cuya familia era propietaria de la oficina inmobiliaria. Tenía unos 40 años. Era perspicaz y práctica, y apareció un sábado por la mañana con café y pasteles. He oído que vas a necesitar muebles, dijo. Mi abuela era propietaria de la mitad de las tiendas de antigüedades de este condado. Sé dónde encontrar piezas de época y buen precio. Grace la contrató como responsable de compras en el acto. Marcus Patterson, el nieto del anciano Patterson, fue el siguiente en aparecer. Era fontanero de profesión. Tenía 30 años y estaba a punto de mudarse a Denver por motivos de trabajo. Pero si estás contratando, dijo, prefiero quedarme aquí. Este es mi hogar. Carmen lo contrató inmediatamente. Uno a uno los residentes de Millbrook comenzaron a aparecer. Algunos vinieron ofreciendo sus habilidades, carpintería, pintura, jardinería. Otros vinieron ofreciendo comida para los trabajadores o suministros que podían aportar. Algunos solo vinieron a ver cómo la joya de la corona de su ciudad volvía a la vida, y Grace les dio la bienvenida a todos. Para la primavera, el hotel tenía una comunidad creciendo a su alrededor. Los trabajadores almorzaban en el comedor, ahora impermeable y funcional, y los lugareños se detenían para unirse a ellos. Se iniciaron conversaciones y se formaron vínculos. Personas que no se habían hablado en años se encontraron trabajando codo con codo. El pueblo estaba despertando. En marzo, Grace recibió la noticia de que la primera demanda había sido desestimada. El juez había revisado los documentos del fideicomiso y dictaminó que eran auténticos y legalmente vinculantes. La reclamación de Richard Brennan por influencia indebida carecía de fundamento. 2 menos, queda una. En mayo, la demanda de la alianza de la familia Brennan fue desestimada por motivos similares. El fideicomiso estaba claro. Pasaba a una sola línea de sucesión, no a todos los descendientes. La demanda de Margaret Brennan Clark aún estaba pendiente, pero Gerald confiaba en que correría la misma suerte. Grace debería haberse sentido aliviada. En cambio, se sentía agotada. Las batallas legales le habían quitado mucha energía y concentración, y la restauración apenas había completado un tercio. «Necesitas un descanso», le dijo Carmen una noche, al encontrar a Grace en Suite 7, mirando fijamente las hojas de cálculo del presupuesto. «Vas a acabar agotada. No puedo permitirme acabar agotada. No puedes permitirte no hacerlo, Grace. Estás haciendo algo increíble aquí, pero también estás criando a 4 hijos, librando una batalla legal e intentando gestionar un proyecto de restauración multimillonario. Algo tiene que ceder». Grace sabía que Carmen tenía razón, pero no sabía cómo reducir el ritmo. Reducir el ritmo era como detenerse, y detenerse era como fracasar. El avance llegó de una fuente inesperada. En junio, una mujer llamada Patricia Morales llegó al hotel. Tenía unos 50 años, vestía de manera profesional y desprendía un aire de tranquila competencia.
Soy coordinadora de ayuda en casos de desastre, explicó cuando Grace se reunió con ella. Trabajo con la FEMA y varias organizaciones sin ánimo de lucro, ayudando a familias desplazadas por incendios, inundaciones y huracanes. He oído por ahí lo que estáis haciendo aquí, creando un refugio para familias en crisis. ¿Es cierto? Ese es el plan. Grace dijo que una vez que termináramos con las restauraciones, probablemente en otros 2 años, Patricia sonrió. ¿Y si te dijera que podrías empezar antes? No con todo el hotel, obviamente, pero con lo que tienes, explicó su propuesta. El ala oeste estaba casi terminada, con 6 habitaciones completamente restauradas, con baños y calefacción en funcionamiento. Grace podía abrir esa sección ahora como programa piloto, asociarse con organizaciones de ayuda en casos de desastre y empezar a atender a las familias mientras se terminaba el resto del hotel. Te daría experiencia en la gestión del programa de refugio, dijo Patricia. Te permitiría resolver los problemas antes de que estés a pleno rendimiento. Y, sinceramente, la necesidad es urgente. Cada mes hay familias que se quedan desamparadas, que necesitan más tiempo del que permiten los programas de ayuda estándar. Tú podrías ser la solución. Grace sintió que algo encajaba. Había estado tan centrada en terminar todo el proyecto que había perdido de vista por qué lo estaba haciendo. La gente necesitaba ayuda ahora, no dentro de 2 años. Vamos a hacerlo, dijo. El ala oeste del Hotel Marigold abrió discretamente en agosto. 1 año después de la llegada de Grace, no hubo ceremonia ni anuncio. Solo 6 habitaciones, cuidadosamente restauradas y amuebladas, esperando a las familias que las necesitaban. Los primeros huéspedes llegaron 2 días después, la familia Morrison de Colorado, que había perdido su casa en un incendio forestal. Mamá, papá y 3 hijos. Todo lo que poseían se reducía a lo que cabía en su coche. Se suponía que iban a quedarse 2 semanas mientras resolvían el tema del seguro y la vivienda. Al final, se quedaron 2 meses. Grace los vio transformarse. Los niños, traumatizados y retraídos al principio, poco a poco volvieron a cobrar vida. Se hicieron amigos de los hijos de Grace, jugaban en los terrenos del hotel y exploraban las montañas. Los padres, ahogados en papeleo y dolor, encontraron un espacio para respirar, procesar y sanar. Este lugar nos ha salvado, dijo la señora Morrison el día que se marcharon. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas. No solo porque teníamos un lugar donde quedarnos, sino porque alguien se preocupaba por nosotros, porque no estábamos solos. Llegaron más familias. Una madre soltera con gemelos, desplazada por una inundación. Una pareja de ancianos que había perdido su casa por una explosión de gas. Una joven familia cuyo edificio de apartamentos se había incendiado. Cada uno se quedó todo el tiempo que necesitó, sin que se les pidiera pago alguno, sin que se les hiciera sentir como un caso de caridad. Grace aprendió a manejar las complejidades de dirigir un refugio, a equilibrar la estructura con la flexibilidad, a brindar apoyo sin ser invasiva, a crear un espacio que se sintiera seguro y sanador. Sucedió algo más, algo que Grace no había previsto. El hotel también comenzó a sanarla a ella. Había estado tan centrada en sobrevivir durante tanto tiempo desde que Marcus murió. Desde antes de eso, en realidad, que había olvidado lo que se sentía al construir algo, al crear en lugar de solo aguantar. Ver llegar a familias destrozadas y marcharse completas. Ver a sus hijos convertirse en personas seguras y compasivas. Ver cómo una ciudad muerta volvía a la vida alrededor del Marigold. Eso llenó algo en Grace que había estado vacío durante años. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Para el segundo verano, el hotel estaba completado en 2/3. El gran vestíbulo brillaba con la carpintería restaurada. El comedor tenía capacidad para 80 personas. La cocina era de nivel profesional y estaba impecable. Las plantas superiores aún necesitaban trabajo, pero la transformación era innegable. Millbrook también estaba cambiando. Se habían abierto 3 nuevos negocios en Main Street. Una cafetería, una librería y una tienda de artículos para actividades al aire libre. El Millbrook Inn, que apenas se mantenía a flote, estaba lleno de turistas que venían a hacer senderismo por las montañas y acababan quedándose por el encanto de un pueblo que renacía. «Tú lo has conseguido», dijo Eli una noche, sentado con Grace en el porche restaurado. «Nos has devuelto la vida. Lo hemos conseguido». Grace le corrigió. «Todos nosotros. En septiembre,
La demanda de Margaret Brennan Clark fue finalmente desestimada. Gerald llamó para dar la noticia. Su voz estaba llena de júbilo. Se acabó, Grace. El fideicomiso es tuyo. Sin oposición. No hay más impugnaciones legales. Grace colgó y lloró, no exactamente por el alivio, sino por el peso de haber aguantado tanto tiempo y que por fin se había levantado. Esa noche, reunió a sus hijos y les dijo que habían ganado. Ellos la vitorearon y la abrazaron, y Jake preguntó si eso significaba que podían tener un perro. Quizás, Grace se rió. Probablemente. Sí, compraron un perro, un cachorro de Golden Retriever al que llamaron Copper, y la vida siguió su curso. La restauración avanzaba. Más familias se acogieron al programa de refugio. La ciudad siguió creciendo y Grace comenzó a planificar la gran reapertura. El Hotel Marold abriría oficialmente sus 32 habitaciones en junio, 3 años después de la llegada de Grace. La ala de refugio estaría siempre libre, siempre abierta. Tendrían habitaciones para turistas a precios razonables, bellamente decoradas, y tendrían la suite original 7, en la que Grace y su familia aún vivían, ahora completamente restaurada a su gloria victoriana. Carmen sugirió una gala para la reapertura, una celebración adecuada a la que se invitara a todo el pueblo. Grace estuvo de acuerdo, aunque la idea de ser el centro de atención la ponía nerviosa. «Te lo has ganado», dijo Carmen. «Deja que la gente celebre lo que has construido». La planificación llevó meses. Sarah Chen coordinó con los negocios locales para proporcionar comida y música. Ely trabajó con Jake, que ahora tenía 10 años y era sorprendentemente hábil para colgar luces por todo el recinto. Lily diseñó las invitaciones, unas bonitas tarjetas dibujadas a mano con la fachada del hotel. Tommy, que ahora tenía 15 años y era más alto que su madre, se encargó de la lista de invitados y de las confirmaciones de asistencia. Emma, de 8 años, se nombró a sí misma encargada oficial de dar la bienvenida. «Me pondré en la puerta y daré la bienvenida a todo el mundo», anunció, «y me pondré mi vestido elegante». A medida que se acercaba junio, Grace se encontraba cada vez más a menudo en la antigua oficina de su tío abuelo. Lo había mantenido prácticamente intacto, como un museo de su vida y su obra. Sus diarios llenaban las estanterías. Su escritorio aún conservaba sus gafas y su juego de bolígrafos. Y en el cajón superior del escritorio, encontró una última carta que aún no había leído. Estaba sellada en un sobre marcado para la gran reapertura. Grace la había estado guardando, esperando el momento adecuado. La noche antes de la gala, finalmente la abrió. «Mi querida Grace, si estás leyendo esto, entonces has hecho lo que yo no pude. Has restaurado el Marold. Lo has devuelto a la vida. Ojalá pudiera estar allí para verlo, pero sé que mi tiempo es limitado y estoy en paz con eso. Quiero contarte una historia. Nunca se las he contado a nadie. Cuando era joven, más o menos de tu edad, dejé Millbrook para buscar fortuna en el mundo. Quería riqueza, éxito, reconocimiento. Quería demostrar que era más que el simple cuidador de un hotel familiar en un pequeño pueblo de montaña. Pasé 20 años persiguiendo ese sueño. Gané dinero, lo perdí, volví a ganarlo. Tuve grandes éxitos y fracasos aún mayores. Y durante todo ese tiempo, me sentí miserable, porque había olvidado la lección más importante que me enseñó mi madre. La riqueza no se mide en dólares, se mide en vidas tocadas, en bondad dada, en la diferencia que haces. Regresé a Millbrook cuando tenía 48 años, agotado y vacío. El Marold estaba pasando apuros, el pueblo se estaba muriendo. Todo parecía desesperanzador, pero me quedé porque no sabía a dónde ir. Y poco a poco aprendí lo que mi bisabuelo August Brennan había sabido cuando construyó este lugar, que el verdadero propósito de la riqueza es crear espacio para la compasión, que el dinero es solo una herramienta, y lo que importa es cómo lo usas. El Marold se convirtió en mi maestro. Cada huésped que se alojó aquí, cada historia que registré en ese libro de contabilidad, cada vida que se cruzó con este lugar, me enseñaron que el éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das. Siento haber dejado que el fuego me derrumbara. Siento no haber podido mantener la visión. Siento haber pasado 20 años protegiendo el fideicomiso en lugar de utilizarlo como se debía. Pero no siento haberte esperado. Siempre estuviste destinada a heredar esta gracia, no por la sangre, sino por tu carácter, porque escribiste una carta a un anciano solitario cuando tenías 8 años,
porque entiendes instintivamente que las personas importan más que las propiedades. El alegre oro es ahora tuyo, el fideicomiso es tuyo, el futuro es tuyo. Úsalo bien, úsalo para sanar, para dar cobijo, para dar. Úsalo para convertirte en la persona que la niña de la carta escrita con lápices de colores soñaba ser. Y sabe que estoy orgulloso de usted, orgulloso de su valentía, de su obstinada negativa a rendirse, de su hermosa y temeraria esperanza. Usted es todo lo que yo debería haber sido y no fui. Bienvenida a casa, Grace. Bienvenida a la vida que estaba destinada a vivir. Con todo mi amor, tío Howard. Grace leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su vestido. La compartiría mañana en la gala. Merecía ser escuchada. La mañana de la gran reapertura amaneció clara y perfecta. La luz del sol de junio se derramaba sobre el valle. Las montañas se recortaban contra un cielo azul brillante. Grace se despertó temprano y caminó sola por el hotel, absorbiéndolo todo. El vestíbulo, con su lámpara de araña ahora completamente restaurada, el cristal captando la luz y dispersando arcoíris por las paredes. La gran escalera, con su barandilla pulida hasta brillar, la alfombra en un intenso color burdeos, el comedor, con las mesas ya puestas con manteles blancos y centros de mesa con flores silvestres. La biblioteca llena de libros donados por los habitantes del pueblo. Cómodas sillas dispuestas alrededor de una chimenea. El invernadero. Todas las ventanas, las plantas y la luz. Y arriba, 32 habitaciones, cada una única, cada una hermosa, cada una lista para recibir a los huéspedes y ofrecerles un refugio. Hace 3 años, este lugar era una ruina, un desastre, algo que todo el mundo decía que debía ser demolido. Ahora era una obra maestra. Grace salió a inspeccionar los jardines. El césped estaba bien cuidado, los jardines plantados con rosas y lavanda. El porche que rodeaba la casa estaba completamente reconstruido y era seguro, y ahora tenía mecedoras y mesitas. Entre los postes había guirnaldas de luces, listas para brillar cuando llegara la noche. Y allí, a la entrada del camino circular, había un nuevo letrero, The Merrill Hotel, fundado en 1878, restaurado en 2026. Grace tocó el cartel con delicadeza, sintiendo la suave madera bajo sus dedos. Detrás de ella, oyó pasos y se volvió para ver a sus hijos acercándose, todos vestidos con sus mejores galas. ¿Lista, mamá?, preguntó Tommy. «Lista», dijo Grace. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Los residentes de Millbrook fueron los primeros. Ely con un traje que Grace nunca le había visto llevar. Sarah Chen con su marido y sus hijos. Marcus, Patterson y su prometida. Los profesores de la escuela primaria. Los propietarios de los nuevos negocios de Main Street. Llegaron con sus mejores galas, trayendo platos cubiertos, botellas de vino y flores. Luego llegaron personas de más lejos, Carmen y su equipo, Patricia Morales, de la Organización de Ayuda en Casos de Desastre. Algunas de las familias que se habían quedado en el programa de refugio y habían conducido durante horas para asistir. Gerald Morrison voló desde Boston y sí, incluso algunos de los familiares vinieron, aunque Richard Brennan y Margaret Brennan Clark brillaron por su ausencia. Aparecieron algunos primos lejanos, curiosos por conocer a la mujer que les había ganado a todos, y Grace les recibió con la misma elegancia que había mostrado con todos los demás. A media tarde, el hotel y los jardines estaban llenos de gente. Sonaba la música. Una banda local interpretaba canciones populares y estándares de jazz. La comida cubría todas las superficies del comedor. Los niños corrían riendo por los jardines. Los adultos visitaban el hotel, maravillados por la restauración. Grace se movía entre la multitud, estrechando manos, aceptando felicitaciones, tratando de creer que esto era real, que realmente lo había conseguido. Al acercarse la noche y el sol comenzar a ponerse tras las montañas, Carmen hizo sonar una copa y pidió atención. La multitud se reunió en el césped frente al porche, donde se había instalado un pequeño podio. «La mayoría de ustedes me conocen», dijo Carmen. «He tenido el privilegio de trabajar en esta restauración durante 3 años. He supervisado muchos proyectos en mi carrera, pero ninguno como este. El Hotel Marhold no es solo un edificio. Es un testimonio de lo que se puede conseguir cuando alguien se niega a rendirse. Cuando alguien elige la compasión por encima del beneficio,
la comunidad por encima de la comodidad, la esperanza por encima de la desesperación. Se volvió hacia Grace, que estaba paralizada al borde del porche. Grace, sube aquí. Grace subió los escalones con las piernas temblorosas. La multitud aplaudió, pero sonaba lejano, como bajo el agua. Se agarró al podio para estabilizarse. No se me dan bien los discursos, comenzó, y una risa nerviosa recorrió la audiencia. Hace 3 años, era una camarera con 4 hijos y sin perspectivas. Me estaba ahogando, y entonces recibí una carta sobre una herencia que nadie quería. Les contó la historia, editada por motivos de tiempo, pero sin omitir los puntos clave. El hotel abandonado, los documentos ocultos, la decisión de restaurarlo, la larga lucha para protegerlo. Mi tío abuelo me dejó una carta, dijo Grace, sacando el sobre de su bolsillo. Me gustaría leeros ahora una parte. El público se calló. Grace desplegó la carta y leyó los últimos párrafos, con la voz quebrada al leer las palabras sobre la riqueza que se mide en vidas tocadas, sobre el propósito del Marrold de crear un espacio para la compasión. Cuando terminó, no había ni un solo ojo seco entre el público. El tío Howard escribió que la verdadera riqueza reside en la compasión, dijo Grace, volviendo a doblar la carta. Hace 3 años no lo entendía, pero ahora sí. Este hotel no es mío, es nuestro. Pertenece a todos los que ayudaron a reconstruirlo, a todos los que creyeron en él, a todos los que encontrarán refugio y consuelo aquí en los años venideros. Miró a la multitud, a Ellie, con lágrimas corriendo por su rostro curtido, a Carmen, que sonreía orgullosa, a sus 4 hijos, que estaban juntos y miraban radiantes a su madre, a la gente del pueblo que había apostado por la esperanza, a las familias que habían recibido ayuda y habían vuelto para celebrar. Mi tío abuelo pasó 20 años protegiendo este lugar él solo, dijo Grace, pero yo no lo reconstruí sola. Lo hicimos juntos y así es como va a seguir siendo. El Hotel Marrold es un regalo para este pueblo, para las familias que necesitan refugio, para todos los que creemos que los lugares pueden ser importantes, que los edificios pueden curar, que la compasión es más valiosa que cualquier fondo fiduciario. La multitud estalló en aplausos. La gente vitoreaba, lloraba, se abrazaba. La banda volvió a tocar, algo alegre y optimista. Y de repente, todo el mundo bailaba en el césped mientras el sol lo pintaba todo de oro. Grace bajó del porche y sus hijos la rodearon inmediatamente. Se amontonaron en sus brazos y ella los abrazó con fuerza, respirando el aroma de su cabello, sintiendo el calor sólido de sus cuerpos. «Lo conseguimos», susurró Tommy. «De verdad lo conseguimos», le respondió Grace en un susurro. Mientras la celebración continuaba bajo las luces de la noche, con el centelleo de las luces, la música sonando y las risas resonando en el valle, Grace se escabulló por un momento. Caminó hasta la parte delantera del hotel y se detuvo en la rotonda. Al levantar la vista hacia el edificio, el Marigold Hotel se alzaba contra el cielo oscurecido, con todas las ventanas iluminadas con una cálida luz. Parecía algo sacado de un sueño, hermoso e imposible, pero era real. Ella lo había hecho realidad. Detrás de ella oyó pasos y se volvió para encontrar a Ellie acercándose. «Menuda fiesta», dijo. «Menudo hotel», respondió Grace. Se quedaron juntos en un cómodo silencio, contemplando el edificio. «Por fin», dijo Eli. «Howard estaría orgulloso, ya lo sabes, más orgulloso de lo que puedo expresar con palabras. Eso espero. Estoy seguro de ello». Eli le apretó el hombro. «No solo has restaurado un edificio, Grace, has restaurado la esperanza para todos nosotros». Se dirigió de nuevo hacia la fiesta, dejando a Grace sola con el hotel y las estrellas que se iban reuniendo. Ella pensó en todo lo que la había llevado hasta allí: la muerte de Marcus, sus desesperados años de supervivencia, la carta que lo había cambiado todo. Pensó en la niña de 8 años que quería ayudar a la gente, y en la mujer de 37 que finalmente había encontrado la manera de hacerlo. Pensó en las familias que se quedarían allí en los años venideros, en las vidas que se verían afectadas, en la curación que se produciría entre aquellas paredes. Pensó en sus hijos creciendo en un lugar que les enseñaba la compasión y la resiliencia, y el poder de negarse a rendirse. Y pensó en la herencia, no solo en el dinero o las propiedades, sino en el propósito, no solo en lo que recibes, sino en lo que decides hacer con ello.
El Hotel Marold le había sido entregado como una carga, un problema, un desastre, pero Grace lo había transformado en algo completamente diferente, en una segunda oportunidad, no solo para el edificio o la ciudad, sino para ella misma. Una segunda oportunidad para convertirse en quien estaba destinada a ser. Una segunda oportunidad para construir en lugar de simplemente sobrevivir. Una segunda oportunidad para demostrar que la esperanza nunca se agota, que la gracia se puede encontrar en los lugares más oscuros, que cada final es en realidad un nuevo comienzo disfrazado. Grace echó un último vistazo al su hotel, y sonrió. Luego regresó para unirse a la celebración, de vuelta con sus hijos, su comunidad y su hermosa, imposible y milagrosa vida. Detrás de ella, el Hotel Marigold se erigía alto y orgulloso contra el cielo de la montaña, con sus ventanas resplandecientes de luz y sus puertas abiertas de par en par, listo para dar la bienvenida a cualquiera que necesitara refugio, que necesitara curación, que necesitara esperanza. La herencia que nadie quería se había convertido en el regalo que todos necesitaban. Y Grace Holloway, la mujer que nadie esperaba, lo había hecho realidad. A medida que avanzaba la noche y la fiesta continuaba, el hotel parecía brillar desde dentro, como si todas las historias que albergaba, pasadas, presentes y futuras, emanaran luz. El piano fantasma había dejado de tocar su melancólica melodía. Los susurros en las paredes se habían calmado hasta alcanzar un nivel aceptable. El Hotel Marold volvía a ser un hogar, y esta vez nunca sería abandonado. Si crees en el poder de las segundas oportunidades, si crees que la esperanza puede reescribir cualquier historia, si crees que lo imposible se vuelve posible cuando nos negamos a rendirnos, entonces pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, porque historias como esta, historias sobre gente corriente que hace cosas extraordinarias, son lo que más necesitamos en este mundo. Y hablando de historias, tengo dos increíbles preparadas para ti a continuación. Cada una te recordará por qué la esperanza nunca se agota, por qué la compasión es importante y por qué las herencias más inesperadas pueden cambiarlo todo. Échales un vistazo ahora mismo en tu pantalla. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Gracias por acompañar a Grace en su viaje. Gracias por creer en el Hotel Marold. Y gracias por comprender que a veces las cosas que nadie quiere resultan ser exactamente lo que todo el mundo necesita. Hasta la próxima. Recuerda que tu historia no ha terminado. Tu segunda oportunidad te está esperando.